Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en la primera sección de OnLab. Sintonízate con la industria cultural y creativa del Cluster Lab como plataforma virtual para la interacción para iniciativas y empresas, emprendedores culturales y creativos de Colombia. Hoy nos acompaña unos grandes invitados, personas que admiro mucho en el medio de producción de eventos, en el medio cultural. Tenemos a Teo Echeverría. Él es actualmente productor manager de Maluma, es asesor y productor y diseñador técnico de espectáculos en vivo. Durante 25 años ha participado en numerosos y destacados espectáculos en vivo a nivel nacional e internacional, conciertos, festivales, teatro, giras promocionales, eventos deportivos. También nos acompaña Sebastián Vidales. Sebastián Vidales es ingeniero de sonido, productor técnico independiente y stage manager de Maluma. También contamos con la presencia de Jaime Echeverry, es diseñador visual y a su vez también es productor de eventos, productor general de Feria de Manizales, también hace parte del equipo de producción de Manizales Grita Rock, también ha estado en el Festival Internacional de la Imagen en la área de producción técnica y producción general. Y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a ustedes tres y por acompañarnos el día de hoy. Gracias Paola. Yo me voy metiendo, pero gracias por esa linda introducción. Un gustazo compartir con Sebas, con Jaime, y bueno, un gusto poder hablar contigo y charlar aquí. Así relajado, sí, muchas gracias Pau y al equipo del Cluster Lab. Aquí estaremos dialogando y hablando un poco con estos personajes que también los admiro bastante. Gracias, fue bueno estar aquí hablando con amigos y compañeros de trabajo y en esta buena iniciativa de Cluster Lab para llevar un poco de contenido a gente que normalmente pues no. Bueno, como para empezar, les quiero como contextualizar. Cluster Lab es pues, la plataforma virtual, está apalancada por la Universidad de Caldas y es un proyecto de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas y la Fundación Instituto de Investigaciones de la Imagen también. Tenemos un grupo focal, digamos, que queremos ayudar y queremos implementar estrategias para mejorar la red de emprendimientos culturales y creativos de Colombia. Quisiera como empezar con algunas preguntas, que ustedes son expertos. En el medio de la producción de eventos, de la producción musical y de contenidos audiovisuales, cada uno que ha desempeñado, qué rol ha desempeñado, para que la gente vaya contextualizando digamos, como de toda esa bagaje que tiene cada uno en el medio cultural. No sé quién quiera empezar. Pues me mando yo. Me aventuro yo. Paola, muchos. Mira, yo en 25 años, que hacía una carrera larguísima, además, donde he tenido la posibilidad y la oportunidad de trabajar y de estar vinculado a diferentes proyectos culturales, proyectos de entretenimiento, de diferentes entidades, artistas, en fin, empecé súper joven y digamos que cuando arranqué por allí en el año 95, la producción, ni siquiera el término era tan conocido y no se entendía muy bien cómo era, ¿no? La industria en ese entonces, perdón, era una industria absolutamente diferente a como la conocemos hoy en día. Así que tuve un poco la posibilidad y la fortuna de ser parte como de ese equipo de personas y de gente que empezó a formar y a forjar la industria un poco como la conocemos hoy. Entonces, he pasado por todos los oficios que te puedas imaginar. Yo arranqué como trabajando con una compañía de seguridad, una de las primeras compañías de seguridad que aparecieron en la industria del entretenimiento, y por ahí empecé a pasar y esto me fue llevando como a diferentes cosas. Una de las más importantes, pensaría yo, no diciendo que lo demás no lo fuera, fue haber podido trabajar en el Festival Iberoamericano de Teatro, donde empecé en el año 96. Y esto fue una gran escuela, porque para mí fue como la universidad, un poco de lo que hoy sé hacer
ha sido como una de las instituciones y de los lugares en donde más conocimiento, roce internacional, el poder, digamos que el teatro tiene una dinámica súper diferente en cierto sentido a cómo funciona otro tipo de espectáculos. Así que esa fue una linda escuela, haber podido trabajar de la mano de Fanny, que a mí me dio grandes posibilidades, me abrió muchísimas puertas eventualmente, y para hacer un poco la historia corta, empecé a trabajar trabajé con muchas compañías, fui rigger, fui técnico de audio, trabajé con compañías de audio, con compañías de iluminación, yo era escalador, entonces eso me llevó un poco a trabajar en alturas, entonces también fui rigger. Iba allí un poco como que la necesidad también obligaba un poco a aceptar cualquier tipo de oficio, lo que a uno le ofreciera, ¿no? Era un poco la batalla del día a día, y eso también obligaba a uno meterse en lo que fuera, ¿no? Y pues eso fue también una de las grandes o de las cosas que permitió que uno se llenara, o que en mi caso me llenara de muchísimo conocimiento en muchas áreas de la producción, ¿no? Entonces un poquito de iluminación, un poquito de estructuras, un poquito de audio, escenografía, teatros, tramoyas, rigging, en fin, y eso pues eventualmente se convirtió como un poco en el libro que eventualmente me llevó a ser parte de grandes proyectos. Empecé a trabajar en Eventpro Colombia, Move Concert hoy en día, con quien llevo trabajando 18 años, con Alfredo Villaveses. Y esto fue como un poco el lugar que abrió la puerta a trabajar con proyectos internacionales y con grandes artistas, ¿no? Allí empecé como stage manager y terminé eventualmente siendo production manager o director técnico. Y luego nada, apareció un proyecto maravilloso que pues me ha permitido también como estar en otra liga, por darle un nombre, y es haber tenido la oportunidad de empezar a trabajar con el proyecto Maluma hace prácticamente 6 años, cuando Maluma no era un proyecto, hoy en día ya no lo es. Un artista, pues como todos lo saben, con un peso inmenso en la industria musical, y bueno, por allí esto nos ha llevado a recorrer el mundo, a hacer muchísimas cosas. Pues antes de ese proyecto tuve la posibilidad de girar como con muchos artistas internacionales, y eso así como a grandes rasgos, ¿no? Creo que he pasado afortunadamente por muchos roles, muchos oficios, diferentes trabajos con diferentes proyecciones, a veces muy abajo, a veces como líder de proyectos. He logrado desarrollar proyectos y haber dirigido proyectos inmensos, haber diseñado grandes espectáculos, así que la verdad es una historia larga, es una historia bonita, es una historia que creo que muestra un poco la capacidad que todo el mundo puede en algún momento llegar a explotar, ¿no? Y ponerla al servicio de una industria tan chévere y tan bonita como es la industria del entretenimiento, Paola. Sí, sí, he escuchado mucho de todo lo que has hecho con todos, como que nos conocemos entre todos, pero ¿qué Sí, más? somos menos de los que creemos. Esto es Sí, más chiquito de lo que uno se imagina. sí, total. Bueno, Sí. no sé quién quiere seguir, Jaime, Sebas. Pues bueno, eh, mi vida en la producción comienza cuando yo me acerco al Festival de Teatro de Manizales, que es como la escuela de todos de Manizales. No haber trabajado en el Festival de Teatro, pues como que no existe en el mundo de la producción. Y llegué y quería ser productor. No tenía ni idea de lo que dice Teo, pues la palabra no es muy conocida en ese tiempo, hablamos del 98 más o menos. Y me dijeron que si quería ser guía de grupo. Yo dije, no, yo no quiero ser guía de grupo, yo quiero es meterme a hacer montajes. Y creo que Julián Veláez me dice, buenísimo, entonces te voy a contratar como tramoyista. Yo dije que sí, buenísimo, sin saber qué era ser tramoyista. A partir de eso, pues tocó estudiar un poco, y la escuela que se forma, porque esto, como dice Teo, pues somos muy pocos, pero todos nos colaboramos en todo. Si no sabes, te enseñan. Y ahí empiezo a trabajar esto, y me encanta lo que es la parte de iluminación, razón por la que también puedo haber estudiado diseño. Y ya empezamos a trabajar más de lleno en el Festival de Teatro, y empiezo a conocer otras compañías, empiezo a conocer la gente que hace montajes. El primero que conozco es People Zone. People Zone es un evento, pues, ¿saben quién es? ¿Cómo es que se llama el dueño de People? People Sound es Alejo Puentes, ¿no? Samuel. Samuel Puentes. Y ahí empezamos ya a trabajar con cosas que él hacía. Yo termino mi carrera en el 2004-2005 y me voy a Bogotá a vivir.
y tuve la oportunidad de ser el productor del Jorge Eliezer, que ahí fue donde conocí a Teo. Y ahí se me abrió todas las posibilidades y empiezo a conocer una cantidad de gente que uno piensa que es importante en Manizales, pero cuando uno llega a un mundo completamente diferente, uno dice, wow. Entonces conozco lo que es a Tai Chi, conozco el que trabajaba con Show Business and Entertainment, que no recuerdo el nombre de él, y a Andrés Albornoz y a Teo, y conocer todo ese proceso. Y ya vuelvo otra vez a Manizales y con mi hermano y otro grupo hicimos el primer Manizales Guitar Rock, y ahí empezamos a conocer lo que es trabajar con bandas internacionales y todo el proceso. De igual forma, me remonto a la universidad, empezamos a trabajar en el Festival de la Imagen y el proyecto que siempre Felipe César, pues el director, ha tenido como insignia. Y ahí he estado en todos los eventos y me ha encantado esta vaina. Igual, he sido tramoyista, en algún momento fui rigger cuando era flaco, ahora imposible subirme a una estructura. Pero siempre es un placer trabajar con gente encaminada pues como a hacer esta vaina bien chévere que es la producción. Y ahora pues con lo virtual, pues yo creo que ahorita más adelante hablamos de lo virtual. El recorrido muy suave para hablar, pero creo que el tiempo es muy rápido para poder hablar de todo. Entonces, Sebas, te toca a vos. Bueno, yo empecé como músico, yo estudié música dentro del espectáculo, no terminé, pero como que esa fue mi entrada como al mundo del entretenimiento. Luego me fui a estudiar a España sonido, y allá viví durante 11 años y ejercí como técnico de sonido, digamos como en diferentes ámbitos, desde el teatro hasta el mundo corporativo, hasta los conciertos en vivo. Y volví a Colombia en el año 2014, ahí conocí a Teo, trabajando en el Festival Stereo Picnic. Y ya luego de ahí empecé a vincularme un poco más, siguiendo con el sonido, pero un poco más desde la parte de la producción. Muchas veces en proyectos con Teo, muchas veces en proyectos con otros promotores y con otras personas. Y ya después del tiempo, pues me vinculo a Maluma gracias a Teo, que me lleva ahí como stage manager. Y ahí llevo 3 años, pues en un mundo pues completamente nuevo para mí, tanto como en el oficio, o sea, como en el oficio como tal, como stage manager, como en las giras internacionales, pues de gran formato, pero digamos que yo sí quiero como resaltar mucho que mi historia particular se hace válida en cuanto yo logro entrar a equipos de trabajo con otra gente, como lo hemos hecho pues, con todos ustedes tres, con Jaime, con Paola y con Teo, y creo que eso es algo como muy importante a resaltar en el tema de la producción, el trabajo en equipo, por más de que haya como jerarquías o por más de que haya cargos y que haya funciones, pues si no hay una sinergia hacia un mismo fin y si no hay un flujo de información, pues es muy complicado y creo que es muy importante para mí resaltar como que la individualidad se hace válida en cuanto se hace un trabajo colectivo, si no, pues es completamente, o sea, si hay 20 personas muy buenas y ninguna está trabajando en equipo, pues sencillamente no va a pasar nada. Entonces, pues esa es un poco mi historia. Tal cual, Sebas, tienes toda la razón. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, y en esa medida, pues ya hemos tenido como toda esa experiencia o la que tenemos cada uno en la producción de eventos. Ahora, digamos que con esta nueva lógica de vida, para no repetir lo que todo el mundo dice, ¿qué consejos les darían a los emprendedores culturales de diferentes zonas del país? O sea, no solamente Bogotá, Medellín, capitales, sino emprendedores desde Putumayo hasta Riohacha, sobre en esta nueva lógica, qué iniciativas ustedes han aportado o quieren aportar en esta nueva lógica de vida. Pues sigamos con el orden, me manda. Voy ahí adelante. Pues mira, Paola, una cosa que sucedió y es que obviamente ninguno estábamos preparados para enfrentar esto, ¿no? Esto nos tomó por sorpresa y muchos estábamos como con un plan de años supremamente trazado
Y fue como una cachetada, ¿no? Porque en el momento, yo particularmente, bueno, junto con Sebas estábamos haciendo, íbamos a la mitad de la gira en Europa con Maluma y tenemos que echar para atrás y regresar a casa y un poco sin saber qué iba a pasar, ¿no? Y eso fue un parón inmediato. Algunos, pues digamos que buscamos, y yo particularmente, eh, viendo lo que venía pasando en Europa y que tuvimos la posibilidad desafortunada de vivir todo ese proceso de cómo la pandemia empezó a aparecer y empezó a prender una serie de alarmas en donde la industria allí se empezó a ralentizar y donde empezaron a mover shows y a cancelar mano, así que teníamos un poco la visión de lo que iba a pasar en Colombia con la industria eventualmente, y lo cual era un panorama absolutamente preocupante, ¿no? Cuando nosotros regresamos, y creo que con Sebas tuvimos la posibilidad de tener unión, no recuerdo en dónde terminamos, tal vez en Atenas, estábamos y a mitad de camino y donde nos dan esta noticia de echar para atrás y recuerdo hablar pues como que se viene, ¿no? ¿Esto hasta cuándo va a ser? Y si esto iba a ser temporal o si esto se iba a extender y era como que toda una incertidumbre que preocupaba muchísimo porque sabíamos que esto iba a ser un freno largo, pero no sabíamos qué tan largo, ¿no? Y qué tan, el impacto, qué tan fuerte iba a ser. A mí particularmente regresando a Colombia, lo primero que me preocupó fue la gente. A mí mi primera angustia fue, yo tengo dos compañías y me preocupó la gente, me preocupó la dinámica, me preocupó ese parón, lo que iba a generar, sobre todo en eso que llamamos, ¿no?, la cadena de valor y quienes están más abajo, todas estas personas que han sido siempre las más vulnerables, los que viven del día a día, que todos de una otra forma vivimos de eventos y siempre serán eventuales, pero algunos de repente tenemos una capacidad de mantenernos de cierta forma y de generar empleo y de, digamos, de ser parte de una industria en otro nivel, aunque todos hayamos pasado por allí. Yo particularmente viví el ser independiente, el depender siempre de algo. Y a mí me preocupó muchísimo, te lo digo. Así que tuvimos, lo primero fue hablar con una serie, con los amigos más cercanos y decir qué vamos a hacer, qué vamos a hacer por la gente de más abajo, qué vamos a hacer por todas estas personas que van a enfrentar esto. Y lo primero que ve uno en ese momento es que la industria de entretenimiento en Colombia es una industria absolutamente desorganizada, una industria absolutamente invisible, desafortunadamente, que no tiene un antecedente de organización como tal, ¿no? Y entonces uno cuando se va a golpear puertas y a buscar apoyo en las entidades del gobierno, pues lo primero que descubre cuando le preguntan a uno, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y pues no tenemos ni idea, pues ni siquiera sabemos cuántos son. Y entonces ahí empezó un ejercicio con muchas personas, con Yalesa, con mi hermana, con el Pote, con Tai Chi, con gente de la industria que se empezó a vincular desde todos los ámbitos, compañías de audio, promotores, empresarios, rigger, gente de escenografía, en fin, una cantidad de personas. Y fíjate que a un par de días después de que declaran un poco este parón, nos reunimos y mucha gente fue convocada donde existía esa angustia. Así que mi primera, digamos, iniciativa o lo primero que pensé fue, ¿qué vamos a hacer por el que está más abajo y esta gente que es tan vulnerable? Entonces, ahí empezó esa búsqueda en donde nace IP, Industria de Producción de Eventos y Espectáculos en Colombia, que es básicamente una iniciativa que busca eso, organizar, que es muy difícil además, porque convocar y organizar una industria tan grande como la colombiana, pues es muy complicado y bueno, eso daría para otro programa, pero ese fue como el primer paso en el que yo quise un poco participar y empujar, sobre todo por eso, ¿no? Por esa preocupación de qué vamos a hacer con la industria. Yo pues he vivido de esto toda mi vida, ¿no? 25 años, más de la mitad de mi vida realmente viviendo de eso y no tenemos otras alternativas. Yo no tengo otra alternativa. Y toda esa gente que depende de uno, ¿no? Una cantidad de conciertos que se empezaron a aplazar, que se empezaron a mover y demás. Y bueno, allí surgió esta iniciativa chévere que ahí va, que hemos estado rodando. Luego de esto surge La Morada, que La Morada fue también una búsqueda de poder llevar ayudas inmediatas a todas estas personas que decidimos llamar Sí, normal. Chinomatics, porque en su momento así nos llamaban. Esto a mucha gente no le caló muy bien, pero la verdad es que cuando yo empecé a trabajar en esto, un poco nos llamaban así con muchísimo cariño y respeto. Y allí surge La Morada, ¿no? Una iniciativa en la que encontramos apoyo de la empresa privada a través de Move Concerts, Eventpro y Spin Agency, que son como las compañías de Alfredo Villaveses, y bueno, un combo de gente allí que se montó, se puso la camiseta. Logramos ayudar muchísima gente
y con mucho dolor empecé a descubrir en ese proceso, y te estoy hablando que estuvimos 5 meses o 4 meses metidos de cabeza, vi con dolor que ayudar es muy difícil, no solamente porque la gente, todo el mundo tiene sus afanes, todo el mundo tiene sus necesidades y en todo sentido las preocupaciones son grandísimas, ¿no? Entonces cuando tú vas a golpear a la empresa privada creyendo que allá hay muchísimo dinero, porque aquí lo que estamos hablando es de ayudas económicas para buscar recursos, pues fue muy frustrante porque no fue lo que esperábamos. Sí ayudamos gente, afortunadamente, pero no lo que queríamos y entonces descubre uno que la verdad es que la bondad es algo que de lo que digamos, adolecemos en cierto sentido como seres humanos, y ha sido un golpe fuerte. A mí particularmente me ha entristecido muchísimo ver cómo somos muy buenos para cuestionar, para criticar, para generar controversia y demás, pero en el momento de dar un paso en ayudas efectivas, pues no lo hacemos. Y gente puede decir, hay mucha gente que un mercado de 10.000 pesos le puede hacer la diferencia, ¿sabes? Pero bueno, seguimos insistiendo y pues creo que el ejercicio estuvo muy chévere, y paralelo a todo esto, Paola, empezamos a buscar estas alternativas de cómo activarnos como compañías, ¿no? En donde pues nuestro materia prima, que son conciertos, y es lo que nos mantiene y de lo que vivimos, pues no existe, pues ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a buscar una serie de alternativas. Tengo unos socios, una compañía en Cali, estaba arrancando el proceso. Yo soy parte de las compañías que somos dueños de la Arena Cañaveral en Cali, y estábamos justamente arrancando, recién inaugurada la arena. Y allí dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces empezamos a buscar todas estas opciones, montemos unos escenarios, busquemos hacer streaming, obviamente un afán por hacer cosas, porque lo primero que te preocupa también es cómo generas y cómo mantienes esa empleabilidad, ¿no? Y eso es lo primero que como compañía te empieza a preocupar, y nuestras primeras búsquedas fueron eso. Esto nos llevó a formar una compañía que se llama SIVA, que es básicamente un Content Delivery Network, pues digamos en términos muy técnicos, que es un CDN que permite pues tener una plataforma para generar y poder llevar contenido virtual o entretenimiento virtual, con una cosa tecnológica muy robusta, pero que donde nuevamente surge el problema de la industria, y es que en estos momentos de pandemia, pues todo el mundo es experto en streamings, todo el mundo sabe de la virtualidad, entonces estás compitiendo en ese afán de la gente por mantenerse. Ojo, que yo no lo cuestiono, pero en ese afán de mantenerse, pues empieza a salir ese mismo problema que hemos tenido como industria históricamente, y es competir con la mediocridad, competir contra lo barato, competir contra la mala fe, en cierto sentido. Entonces, nuevamente, ha sido una lucha, pero ahí nos hemos mantenido recientemente, y después de unos meses ahí estuvimos hablando con unos amigos y decidimos crear un proyecto muy bonito en donde decíamos, ¿cómo hacemos para buscar dar un paso en generar una diferencia realmente? Porque todo el mundo en su intento, quienes vivimos de esto, y nuevamente no es un cuestionamiento, lo primero que dicen es, pues hagamos conciertos virtuales. Pero para mí lo más importante de un concierto no es el artista, es la gente. Y no me entra mucho en la cabeza estas dinámicas que son necesarias, ojo, son necesarias, y no puedo ir en contra de ellas, pero un evento sin gente es una cosa que para mí es extraña, porque a la gente le gusta ir a los eventos, le gusta untarse, le gusta juntarse, le gusta estar allí. Entonces no me lo imaginaba muy bien. Pero pues nada, era válido. Sin embargo, empezamos a pensar cómo generar unos contenidos diferentes y cómo llevar entretenimiento de otra forma. Y esto fue un trabajo largo, con un equipo de trabajo muy chévere, en donde surge un proyecto muy bonito que recién lanzamos a la venta la semana pasada, y que se llama Domingo, que no es teatro, que no es televisión, que no es streaming, que no es humor, es simplemente una obra virtual interactiva, donde la gente va a tener la posibilidad, digamos, de decidir una serie de cosas. Entonces, ¿esto qué es? Producto un poco de esta situación, porque ese proyecto en donde estamos seguros vamos a cambiar un poco esa visión de lo que es el entretenimiento en medio de esta pandemia, pues nace justamente por la pandemia. Entonces, fíjate cómo una situación como esta también nos ha obligado y nos ha llevado no solamente a entender una industria, a querer salvar a una industria, en querer sumar a la gente, ¿no? Uno poder volver a hablar con amigos, con gente con la que históricamente has trabajado. A mí me ha reconectado con muchísimos amigos, con muchísima gente con la que hace muchos años no me veía. Y luego entender que hay una industria que de verdad necesita que nos sumemos y que nos unamos, y que
luego además te empuja a tener que pensar que tienen que salir soluciones. Y yo particularmente, Paola, desde el día uno me he levantado todos los días a buscar alternativas, a pensar en proyectos y a tratar de buscar mantener un poco, pues esto es lo que vivimos, ¿no? Que a mí me hace feliz además y que no lo podemos dejar desaparecer y que evidentemente estamos enfrentando una situación crítica, pero que nos tenemos que parar de la silla. Yo un poco, para cerrar el discurso, Paola, lo que no puedo dar un consejo porque no son consejos, pero sí creo que el mensaje a la gente es: levántense de la silla, muévanse, ¿no? Piensen en que hay alternativas, no importa que eventualmente tengan que hacer algo que no es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años, pero que es importante mantenerse activos, vigentes y buscar siempre golpear puertas, y que si de repente hay que ir a lavar platos, pues lavemos platos, no pasa nada, que no se nos quita lo que somos, pero sí hay que levantarse de la silla, ¿no? Yo veo muchísima gente que desde la comodidad de la casa o desde la preocupación de la casa, porque también no puedo juzgar a nadie cuando no tiene nada en la nevera, eso tampoco lo puede cuestionar uno, ¿no? Pensar y tomar decisiones cuando no tienes cómo poner la comida en la mesa es muy difícil, pero sí hay que levantarse de la silla, moverse y pensar que la única forma de que esto se siga manteniendo es que la iniciativa venga de uno mismo, ¿no, Paola? Entonces, pues nada, muchas ideas, muchas iniciativas, muchas cosas que hemos tratado de forjar y de gestar en esta pandemia histórica además, y ahí estamos, tratando de tirar flotadores y de sumar el mayor número de personas posibles, Paola. Sí, sí, ha sido un tema de levantarse de la silla o de correr en la silla y trabajar e inventarse como nuevas formas de producir. Digamos con Jaime, para que sigamos en este orden, Jaime también ha incursionado un poco en esto junto conmigo con el Festival de la Imagen y la Feria del Libro y otras cosas más que ha hecho Jaime. Entonces quisiera ver y escuchar su perspectiva en cuanto a la pregunta. Eso es una vaina compleja porque a veces somos perezosos y no arriesgarnos. O sea, es algo que decía Pedro. Salirse de esa zona de confort es indispensable. A veces, sin pandemia no lo logramos. O sea, estar en el mismo sitio, hacer lo mismo, pero a veces uno tiene que empezar a hacer cosas diferentes. Y con esto y con esta pandemia, uno lo que le dice a esas pequeñas personas, empresas que están saliendo a hacer emprendimiento, pues es arriesgarse. Es arriesgarse en el momento en que podamos mirar todas las posibilidades que tenemos. Y obviamente hay personas muy talentosas que nos pueden colaborar. A veces nos arriesgamos, pero no buscamos las personas correctas. Y también implica que las cosas no funcionen. Uno hace equipo, uno busca la información para poder salir con ese pequeño emprendimiento, pero hay muchas iniciativas que nos pueden colaborar. Tengo varios amigos que sin querer se metieron a fondo a emprender y han sacado unas cosas loquísimas, saliéndose de esa zona de confort, de renunciar de cosas que no les gustaba. Yo quiero hacer esto y a veces me llaman y me dicen: parce, estoy cansado de lavar platos, por ejemplo. Yo quiero hacer esto, háganlo. Quiero hacer cosas, háganlo. Porque el apoyo que uno tiene que tener es ese aliento de la gente que lo impulse a uno a hacer las cosas, porque si no, estamos fregados. Y con esta nueva metodología de los cursos virtuales, hay cosas que uno dice se puede haber hecho mejor, porque no estábamos preparados. Todavía posiblemente muchos de los eventos virtuales que hacen en los municipios o en las alcaldías no están preparados, porque le decimos a un grupo que toquen en la casa sin las condiciones adecuadas y esperamos que la gente colabore. Y lo que dice Teo con relación a sus mercados, que pueden ser con 10.000 pesos un valor agregado en la forma de que la gente tenga y pueda comer, pues uno les colabora, más no por la presentación que están haciendo, porque uno quiere ver un buen espectáculo. A veces, yo creo que el primer mes yo hablaba con mi hermana y le decía: uy, yo no quiero ver más espectáculos en línea. O sea, o al mes o a los 15 días después de esto, hasta que empezamos ya, paremos, miremos qué estamos haciendo, recapitulemos y qué quiere la gente. Y uno dice: bueno, ahí empezamos a mirar. Por ejemplo, hablando un poco de otras cosas que yo hago, con la fundación de mi esposa, que se llama Lazos Humanos en Armenia, también ayudamos a los pequeños emprendimientos.
Y a veces uno piensa que uno tiene que invertir una cantidad de dinero para poder que las personas salgan adelante. Lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de esas familias. Y aunque no lo crean, por ejemplo, un emprendimiento de una señora que es manicurista, pues lo que hacemos es regalarle el equipo completo. Y ni siquiera lo compramos nosotros, sino que hablamos con gente que de pronto lo puede donar y lo dona. Y lo que hacemos es llevar ese equipo. Y así hacemos con una cantidad de cosas. Y son cosas que la gente no se da cuenta porque, aunque posiblemente la gente no colabore, pero sí hay mucha gente que sí colabora. Hay gente que cae del cielo y nos ayuda a vivir de una manera más alegre, y lo percibimos y lo vemos cuando uno está con las familias. Entonces, uno podría decir que el mayor consejo que uno le da a la gente o que a los emprendimientos es que se arriesguen. Lo peor que puede pasar es que no funcione y volvemos a hacer lo que hacíamos antes, pero ya lo intentaron. Entonces, yo creo que esa es una de las mayores posibilidades que tiene la gente, es arriesgarse, salirse de esa zona de confort y hacer lo que les gusta. A mí me hubiera encantado como Sebastián y como Teo, hombre, me encanta la producción, me voy a arriesgar, pero yo creo que mi miedo a decir, venga, ¿será que sí voy a funcionar como productor en Bogotá, donde hay una cantidad de gente? No lo hice, ya hice otras cosas, ya estoy en otras vainas y sigo como productor, pero no he perdido esa felicidad de trabajar en campo, que yo creo que más que un trabajo es un hobby. Entonces, posiblemente no me arriesgué en el momento que era. Ahorita lo estoy haciendo. Esperemos a ver qué pasa. Como un consejo para los que van a empezar en pequeños negocios es eso. Eso es lo que yo pienso en esa parte pues, de los emprendimientos. Bueno, yo digamos que haría un poco un ejemplo que me dio una persona hace muy poco, y es que entre más uno tenga preciso el foco, como si fuera un láser, más lejos va a llegar. Entonces es tener muy claro el objetivo qué es lo que uno tiene y cuáles son los medios que uno tiene. Por ejemplo, tengo el ejemplo de unos amigos que tenían una banda y se metieron todos a un crédito, hicieron un gran show con video, malabares, luces, video, tal. La banda se acabó y siguen pagando el crédito. Entonces, para mí es muy importante tener muy claro el objetivo, y entre más claro uno tenga el objetivo, pues más lejos va a llegar. Y lo otro es, pues, formación. Hoy en día estamos pues, en la época de la información, donde hay una gran cantidad de información, y bueno, y que también pasó un poco al principio de la pandemia, de la cuarentena, que había una cantidad de cursos y cursos y cursos y cursos que fueron muy buenos, pero digamos que ese es como mi consejo: formación y tener muy claro los objetivos, los recursos que necesito, que voy a necesitar y cómo voy a poder acceder a ellos, y qué tanto o sea, qué tanto voy a arriesgar para poder acceder a ellos. Digamos, si en las iniciativas personales yo he estado más metido en temas como de educación, de formación. Entré a ser parte de un grupo de usuarios en español de Vectorworks, que fue como el primer grupo de usuarios en este idioma que se hizo. Y he estado trabajando en otras propuestas de formación y educación, pero pues, como decía Teo, acceder a los recursos cuando no los hay, pues es un poco difícil. Sí, es verdad. Bueno, y digamos que enlazando un poco de lo que hablaban los tres, de todos estos procesos y toda esta transformación que hemos tenido, ¿cómo incluyen la tecnología en estas nuevas, digamos, en estas iniciativas culturales y de creatividad? Digamos que sabemos lo bonito que fue La Morada, o lo es. En su momento pues estuve viendo todos los lives que producían en esa época, y bueno, y lo que están haciendo ahora Jaime y Sebastián también en educación, que Jaime también es profesor, ese uso de la tecnología, ¿cómo incluirlo? Paola, mira, eso es una gran pregunta, y sumando un poco a lo que decía Sebas,
de la importancia de la formación. A mí se me olvidó por ahí mencionar una iniciativa que tuvimos con un amigo, con Germán Tarazona, que fue el proyecto Go On, que buscaba un poco desde universidades y desde entidades de alto nivel poder generar un respaldo institucional para poder llevar en cierto sentido formación y conocimiento a gente que al final luego pudiéramos darle a las personas y decirles, mira, aquí está un poco tu reconocimiento y participaste, ¿no? Al margen del papel, lo que digo es la importancia de la participación de las entidades que tienen esa capacidad de poder poner ese sello de calidad en los ejercicios educativos, ¿no? Y eso era un poco lo que buscábamos también con Go On, y yo coincido con Sebas y con Jaime en la importancia de la formación. Lo hemos hablado mil veces con Sebas en nuestras charlas, muchas charlas, de lo que nosotros no tuvimos, ¿sabes? Es decir, cuando nosotros empezamos en la industria, no había las posibilidades que tiene uno hoy en día de acceder a información de la forma en la que podemos acceder. Es decir, uno hoy en día se puede sentar y aprender lo que quiera casi que de forma virtual, y eso es algo que la gente debe aprovechar. Entonces, siguiendo un poco a tu pregunta de la tecnología, pues mira, lo primero es el ser muy cuidadosos, ¿no? La tecnología ha sido parte de la industria en todo sentido, y tecnología en cierto sentido siempre ha estado ahí presente, ¿no? Obviamente el desarrollo tecnológico en torno a la industria del entretenimiento, pues es que ya hay una industria, ¿no? Mundial, hay una intención, porque es importante, porque cualquier marca o desarrollador de tecnología quiere ser parte de eso, ¿no? Quiere ser parte de giras, de conciertos, de teatros, de espectáculos. Hay toda una movida de desarrollo tecnológico en torno a la industria del entretenimiento, cosa que pues en cierta época eso no se vivía, ¿no? Todo era análogo y no había mayor desarrollo en lograr grandes herramientas para uno poder sacar adelante, uno generar, no sé, un efecto de lluvia en un teatro era una cosa absolutamente artesanal, ¿no? Eh, Hoy en día es maravilloso porque puedes de verdad lograr una cantidad de cosas. Entonces, lo que sí hay que hacer es muy cuidadoso con la calidad de la tecnología que se involucra, y una de las cosas, volviendo un poco a lo que estamos viviendo, es como, por ejemplo, una herramienta tan maravillosa pero tan peligrosa como la puede ser un streaming, puede llevar al traste un gran proyecto, simplemente porque no te rodeaste bien o porque no estuviste afincando tu proyecto con un buen proveedor o con una capacidad tecnológica como la necesita tu proyecto. Entonces, digamos que en ese afán de la gente hoy en día de hacer cosas, pues también buscan economía o no se asesoran bien, o buscan cualquier recurso el que les parece. Por allí yo te mencionaba, Paula, que desafortunadamente en estos momentos donde todo es virtual, la gente tiende a ser experta en todo, ¿no? Entonces tú le preguntas a cualquier persona y no todo el mundo sabe de streaming, y todo el mundo sabe las mejores plataformas, y todo el mundo es súper experto, pero luego cuando les colapsa su streaming o cuando no les funciona bien, lo primero que dicen es, ah, no, es que tenías mala conexión de internet, y entonces echan la culpa para el otro lado, cuando realmente no es tan así, ¿no? Entonces uno ve ahí que hay una movida en donde no hay un filtro real ni hay una investigación profunda en cómo te apoyas en estos recursos tecnológicos para poder sacar adelante tu proyecto. Entonces yo creo que lo primero que yo pensaría y recomendaría al incluir tecnología en iniciativas culturales es asesorarse bien, rodearse bien, asesorarse de la gente correcta, investigar muy bien qué es cuál es la búsqueda, ¿no? Un poco, y hacia dónde quieren llevar este proyecto o desarrollo, un poco apoyándose en tecnología, ¿no? Eso es para mí lo más importante, porque pues digamos que independiente de la forma en la que tú la lleves y en la forma en la que quieras desarrollar tu proyecto, sí es muy importante la calidad y el conocimiento frente a esa tecnología. Entonces uno ve de todo. Hoy en día está pasando de todo. Uno ve unos streamers de una calidad maravillosa, pero luego ves que tienen una robustez en Internet. Y estoy dando un ejemplo porque es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Porque en tecnología para entretenimiento y cultura
cultura hay de todo, ¿no? Hay en iluminación, hay en consolas, hay en audio, y en todo sentido, pues siempre, mi opinión es que tienes que irte a lo mejor, ¿no? Y hay unos puntos medios en lo mejor para tu proyecto, porque no tiene que ser necesariamente lo más caro, ¿no? Hay que medir la proporción del proyecto para saber un poco qué es lo que tu proyecto necesita y irse ahí, pero es lo mejor para lo que tu proyecto necesita, ¿no? No necesariamente lo más costoso, pero uno a veces ve unas producciones de streaming maravillosas, pero cuando vas a ver tienen una óptica en cámaras absolutamente paupérrima y entonces todo tu esfuerzo y todo tu intención, pues no funciona simplemente porque vinieron y te pusieron una camarita de $2, pues que no logra transmitirle a la gente lo que tú buscas transmitir. Y eso, Paola, me podría quedar aquí un poco profundizando en el tema. Sebas se ríe, pero es que es así, Sebas, es así, o sea, es una cosa impresionante, o sea, no No, puedes, es verdad, es verdad. Yo, ¿no? digamos, ahí colando un poco y metiendo la cuchara, me gustaría como un poco recoger lo que dice Teo, pero la tecnología es un medio, no es un fin. Y esto quiero enlazarlo con lo que dije antes, es qué quiero hacer, cuál es mi objetivo y qué medios tengo para hacerlo. Si yo mi único medio para hacer un streaming es un Instagram Live, perfecto, o sea, no hay problema. ¿Cómo puedo hacerlo para hacerlo lo mejor posible? O si hay algo equivalente al Instagram Live al que yo pueda tener acceso y cómo puedo hacerlo posible. Si es a través de Facebook, entonces si es algo con sonido, pues cómo yo con una interfase pues puedo hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces es un poco como la tecnología es un medio y según el medio que yo tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Digamos como que eso sería más lo necesario. Pues sí, quiero hacer un streaming, ok, ¿por qué? ¿Qué quiero mostrar? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo lo puedo hacer? Más que tengo que hacer un streaming porque hay que hacer un streaming. Me acuerdo mucho pues cuando yo trabajaba como en conferencias corporativas en Barcelona, salieron las apps y era una conferencia de seguros y decía el tipo que desarrolló la app para la conferencia, es que mi CEO, mi jefe me dijo, no, quiero una app. Y él me dijo, ¿para qué? No, es que quiero una app, porque pues, es lo que hay ahora y quiero una app. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, y con todos los medios del mundo, ¿no? Es una compañía multinacional de seguros y pues hicieron una app porque el jefe pues tenía un iPhone y quería tener una app de su empresa en el iPhone. Pero digamos como que sí es muy importante el objetivo. Y vuelvo a lo del láser, ¿no? Como que entre más puntual sea mi objetivo, pues más lejos voy a llegar. Sí, además que eso que dice Sebas, importantísimo, y es que la gente tiende a olvidarse de la postal completa, ¿no? Entonces te preocupas muchísimo de repente, no sé, en un gran ancho de banda en internet para que tu streaming ruede, y sigo pegado al ejemplo del streaming, porque es que a mí el streaming me tiene muy preocupado, porque es que esto de verdad, como Jaime mencionaba por allí hace un rato, esto ya aburre de tanta cosa que están sacando, pero sobre todo de tanta cosa mala, porque es que de verdad los ejemplos chéveres donde uno dice, oye, innovaron, oye, qué diferencia, oye, que son muy pocos, son contados. Entonces, nuevamente, uno aplaude la intención de ir adelante y de ponerse ese pantalón y decir, es que yo voy a salir de esto y pues me mando de cabeza, pero de repente se preocupan mucho en un gran ancho de banda y tienen, no sé, de repente sí unas muy buenas cámaras, pero la iluminación es pésima, ¿no? Entonces, es como que es importante eso, ¿no? Que ese apoyo y ese afinque en la tecnología sea con un criterio y con eso que dice Sebas, ¿para qué lo vas a utilizar? Y utilízalo bien, sácale el jugo, que no necesariamente tiene que ser lo más costoso. Yo que vengo de una formación y yo creo que Jaime Sebas coinciden conmigo, vengo de una formación y de una formación teatral en donde yo crecí en la industria del teatro y en ese mundo maravilloso del teatro, en donde un foco hace la diferencia. Y tú tienes un escenario absolutamente en blackout y de repente se prende una luz allí cenital y la gente llora, ¿no? Y transmites una serie de emociones y transmites una serie de sensaciones con un momento muy particular. Hoy en día vemos unos escenarios que son, ¿no? 450 móviles, miles de LED, efectos, fuego, pirotecnia, ¿no? Cosas que suben, bajan, cosas que se mueven, ¿no? Que tú no sabes a dónde mirar. Y digo, un poco que la industria se ha convertido en una competencia de quién es el que más pone, ¿no? Pero cómo lo usas, ¿no? Y yo creo que
hay que aprender, ¿no? A poner eso en la balanza, en cómo vas a utilizar ese recurso para poder transmitir y llevar emociones y que la gente realmente capte eso que tú estás buscando, que no solamente se trata de poner muchísimas cosas allí y si al final tú no sabes cómo sacarles provecho y poder utilizarlas de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, sí, optimizar los recursos, Paola, creo que y recursos tecnológicos, en este caso por tu pregunta, optimizarlos. A ver, hay algo importante, y lo decía ahorita y lo hablan todos, es buscar expertos. A veces lo que decíamos todos, es que todos prácticamente conocemos y somos expertos en streaming, en redes, en todo. Pero tengamos en cuenta que muchas de las plataformas que estamos utilizando ya existían. Y esa es una vaina que, claro, la necesidad hace que uno busque cosas diferentes. Y cuando hablamos de espacios y la tecnología nos ayuda mucho, es hacer una preproducción importantísimo en estos casos. A veces la gente se tira sin pensar si el micrófono funciona, si esto va a funcionar, si de verdad lo que dice Sebastián es que si el streaming es necesario en lo que vamos a hacer, o lo pregrabamos, que fue algo que, por ejemplo, en el Festival de la Imagen, como experiencia, pensar que eran conciertos en vivo, pero nosotros teníamos las facilidades de hacerlo, teníamos la tecnología y el ancho de banda necesario, pues la gente que está al otro lado no lo tenía, y eran los artistas. Ahí toca a uno ser muy inteligente, mira, no puedes ir en vivo, tienes que pregrabar esta vaina porque quiero que salga bien. Y a veces es necesario ser muy radical, creo que en eso le he aprendido mucho a Teo, ser radical y si es no, es no. O sea, no es medio o no. O sea, uno tiene que ser muy coherente en el proceso de la preproducción. Y elementos, ejemplo, Manizales, tenemos muy buen, se puede decir, equipo de producción, tanto de montaje, de recursos técnicos, como de gente, como productores, como iluminadores e ingenieros. Y a veces pensamos en que traer otro nos puede solucionar el problema cuando aquí tenemos la solución. Y buscamos más allá, pagamos más caro, porque eso es lo que de pronto pasa mucho, paguemos caro porque va a ser bueno. No, eso no implica que pagar caro sea bueno. Bueno, venga, hablemos con la gente, preguntemos, expertos, y ahí sí podemos mirar qué es lo que vamos a hacer. La asesoría es importante en cualquier proceso, no solamente en la parte de espectáculos públicos, sino en el proceso de la vida. En ese caso, yo como docente, pues las plataformas digitales han sido la salvación para muchos, pero también para otros no ha sido lo bastante bueno porque no pueden acceder fácil a un computador, a una buena tecnología para la educación. Es complejo, es una vaina bastante compleja, porque hay gente que quiere aprender, pero no tienen un elemento para trabajar, no tienen los del software legal, por ejemplo. No es un impedimento, pero hay que buscar la forma en que todos puedan acceder a la información. Y a veces pensamos que la información es para algunos. Entonces ahí también empieza un proceso de quién tiene la información, quién tiene el software, quién tiene las vainas, para poder que accedan a este proceso de la educación. Y es eso prácticamente, o sea, buscar expertos porque a veces el ego puede ser más grande que hacer una llamada o buscar a alguien para trabajar. Entonces es importante esa parte. Yo quisiera agregar algo ahí también, como recogiendo un poco lo que dicen los dos, y es, tiene que haber un balance entre lo técnico y lo artístico, siempre tiene que ser balanceado. Como decía Teo, ok, listo, va a ser un streaming, pues por poner el ejemplo, pues que es el actual, y tengo 100 chelines y me voy a gastar 90 en escenografía y 100 en lo técnico, pues mi escenografía no se va a ver. Yo siempre como intentar mantener un equilibrio entre lo técnico, entre lo artístico, para poder tener un buen producto, para poder tener un buen resultado. Y en cuanto a las plataformas y al acceso al software, me parece muy importante como investigar mucho sobre el software libre. Hay una gran cantidad de programas de código abierto, de descarga gratis, legales, que pueden ayudar mucho a aprender en temas de audio, de video, que son bastante útiles a la hora pues, de aprender ciertos conceptos. Okay, muchas gracias. Hablando también de país, de todos los actores culturales nacionales,
Lo digo porque soy de Manizales, pero he trabajado en Bogotá en producción de eventos y bueno, y uno regresa a la ciudad, vuelve, viaja por varias partes del país y uno encuentra que no hay una integración entre todos los actores culturales del país. ¿Qué ideas podrían dar ustedes como para crear esas alianzas? Creo que es importante un poco descentralizar todos esos procesos culturales y con esa experiencia poder ayudar, digamos, a emprendedores que están en lugares como, no sé, Condoto, Putumayo, Riohacha, no sé qué ideas les pueden surgir para, para crear esas alianzas o una integración como de la red de actores culturales del país. Sí, oye, eso que dices es bien clave porque desafortunadamente, digamos que la movida cultural notoria tiende a irse a las capitales, ¿no? Tiende a irse a los centros más grandes del país y entonces a uno se le puede estar olvidando que hay una serie de rincones del país que tienen un contenido cultural impresionante, pero que están un poco abandonados allá a su suerte, ¿no? Y no solamente abandonados institucionalmente, sino también por la industria misma, Paola, y esto un poco nos pega a lo que yo hablaba al principio, y es que cuando yo hablo de industria de producción de eventos y espectáculos, en esta búsqueda de unión, lo que estamos buscando es unir un país, ¿no? Esto no se trata de unir la industria entre los grandes nombres y grandes actores de la industria que son los que hacen los grandes eventos, ¿no? Esto tiene que ser totalmente llevado donde donde la sombrilla cobija a todo el mundo, ¿no? Y tiene que ser de esa forma, porque sí hay una serie de personas, de gente que tiene una movida cultural durísima, que tienen grandes ideas, que tienen de repente un proyecto cultural divino, que no lo pueden desarrollar básicamente porque no tienen los recursos, ¿no? No tienen los recursos. Entonces, mira, fíjate que a mí en estos meses de estar sentado aquí en esta misma silla tratando de inventar cosas, mucha gente me ha llamado, gente que yo ni sabía que existía, gente que yo no conocía, gente que me dijo, oye, yo te vi hablando no sé dónde, o mira, vi tu nombre en tal lado, perdóname que te escriba, investigué y te encontré, ¿cómo puedo hacer para hacer tal cosa? Mira, yo tengo tal vaina, ¿me puedes ayudar? Y fíjate que he podido un poco no ayudar, pero sí guiar a una serie de personas y de gente, ¿no? En algunas regiones del país que simplemente son inquietos por eso, de cómo puedo yo acceder y cómo puedo llegar a ese nivel, es decir, el nivel que pueda tener ciertas industrias locales grandes, como lo puede tener Bogotá, como lo puede tener Medellín, como lo pueda tener Cali, no sé, por dar solamente unos ejemplos, ha sido también un poco porque la gente se ha movido, ¿no? Y porque ha habido una búsqueda, pero pues también porque son lugares reconocidos en donde uno los ve como las ciudades principales de repente y te empiezas a olvidar de todo lo demás. Yo me acuerdo hace unos años, y te hablo por allí, inicios del 2000, una compañía que se llamaba Organización Logística de Eventos, OLED, donde tuve la posibilidad de hecho fue la primera compañía donde empecé a trabajar como productor en ese entonces. Ellos tenían unos proyectos maravillosos en donde lo que se buscaba era llevar justamente eventos a diferentes rincones del país, ¿no? Entonces, miras como donde había una mezcla entre lo privado y lo público, en donde lo que básicamente se estaba era tratando de llevar contenido y de llevar actividades culturales a rincones y a diferentes lugares del país, ¿no? Y era muy chévere porque la empresa privada se metía la mano al bolsillo y decía, vamos a patrocinar esto y lo vamos a llevar. Entonces uno hacía giras, no sé, Paula, yo recuerdo haber hecho Lía Curiaki, haber hecho Diego Torres, haber hecho Fabulosos Cadillacs, haber hecho, bueno, una cantidad de cosas donde se llevaba, no sé, a 30, 40 ciudades del país que no eran solamente las principales, sino que de verdad se llevaban a rinconcitos por ahí de la geografía de Colombia y donde la gente tenía la posibilidad también
de ver un poco lo mismo que estábamos viendo en Bogotá, verlo allí en su pueblito, ¿no? Entonces esto también incentiva a la gente, porque cuando la gente ve cosas y tú de repente, un líder cultural en un pueblo está viendo que algo está pasando allí y le trajeron algo, pues de repente se le mueve allí la cabeza y dice, a ver, yo me puedo cranear algo muy parecido, voy a empezar a buscar cosas, ¿no? Pero sí definitivamente no esperar, ¿no? Yo creo que si hay gente por allí con esa idea que le está rondando en la cabeza de que podría tener un bonito proyecto, pues busque esa integración, ¿no? Busque esas personas, busque a través de instituciones, busque, levante el teléfono, sea inquieto, porque muchas veces la solución está más cerca de lo que uno cree, ¿no? Entonces sí, obviamente sería importante que desde las instituciones, desde los gobiernos, se pensara mucho más en esto, pero de forma real, ¿no? Es decir, que proyectos culturales grandes, como en su momento lo pudo ser el Festival Iberoamericano de Teatro, donde uno llevaba la obra maravillosa italiana y la ponías, no sé, en Villavicencio, pues que eso yo creo que se ha ido perdiendo un poco y eso ha desaparecido un poco, ¿no? Entonces, qué chévere sería que, no sé, proyectos maravillosos como el Festival de Teatro de Manizales, por dar un ejemplo aquí súper cercano, un Rock al Parque, pensaran en que de repente hay una serie de cosas que puedan estar pasando allá en esos rincones, ¿no? Y tratar de esta integración. Pero esto es un poco parte de lo que hay que resolver en el país, Paola, y es hacer visible una industria absolutamente invisible en cierto sentido y en donde nos olvidamos que no es solamente lo grande el motor de la industria, sino que realmente son todas esas cositas por allí que están pasando, que no son tan cositas y que sí podrían terminar sumando a este ejercicio de industria, ¿no? Creería, por ejemplo, en el Festival de Teatro de Manizales. Recuerdo cuando hice la producción de Calle en el 2009 y una de las insignias, pues como de los eslogan fue la calle, el teatro, la calle, algo así, no recuerdo cómo es. La calle es el escenario. Esa vaina. Hice ya la producción, buenísimo yo. La calle es el escenario. Con el director empezamos a cranearnos ciertos aspectos en diferentes comunas donde no llegaba nada de cultura. O sea, era nula. Y recuerdo que pusimos, creo que en la avanzada, una obra de teatro, una falda. Y lo bonito de Manizales es que las gradas era la falda. Entonces la gente se hacía y era muy bonito verlo desde abajo porque era el teatro callejero con escenarios propios. Recuerdo que la gente, una señora con rulos y un molinillo salió, ¿qué van a hacer? No, una obra de teatro, ¿qué es eso? Es tal cosa. No, ya ir a bajar la panela para ver la obra. Esos personajes hacen que uno diga, hey, qué bonito es lo que estamos haciendo. Ahora me imagino una obra, por ejemplo, en Chocó, que sé que muchos de los personajes que están aquí presentes han trabajado con gente de allá y han llevado cosas allá. Hay productores de acá de Manizales, de Manizales, que llevan la producción a Chocó para montar y llegan y cuentan. Imagínate que estamos en pleno concierto y una gente subió a la tarima, se colgaban de la tarima, de la pantalla y la pantalla se ve para el río, pero contándola como anécdota. Y uno dice, ¿qué pasó? No, la pantalla era outdoor y no hay ningún problema. Pero toda esa parte de la fiesta que hay en las diferentes partes del país, que definitivamente necesitamos visibilizarnos a nivel nacional. O sea, llevar gente a diferentes espacios para que conozcan qué es lo que hacemos. No solamente podemos decir que si se meten a televisión o ven un canal nacional, pues ven el entretenimiento, sino cómo hacer, y eso pues no está como en la responsabilidad de nosotros, sino de los gobiernos, porque uno puede llevarlo allá, pero no hay apoyo ni de la entidad que está en ese momento como la alcaldía local, pero es empezar a plantear esas posibilidades de hacer uniones con diferentes plataformas, que es lo que de pronto uno puede hablar más adelante. Yo lo digo porque mucha gente ha aprendido de los eventos y en el Quindío muchas gentes ha hecho eventos en Tijao, en Génova, donde es lejos de la capital que es Armenia, y lo están logrando, viendo que se puede hacer cosas muy buenas. Lo que dice Sebas, o sea, buscar que o sea, el sonido tampoco tiene que ser tan caro para hacer algo bueno. Entonces, con Doto hacer todo por allá, pues me pareciera espectacular. ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿Cierto? Me apunto, pero no, o sea, es una vaina que uno dice cómo se puede trabajar, cómo se puede uno apalancar de procesos que hay a nivel nacional con gente talentosa para llegar. Creo que eso va, o sea, es una buena medida en que
en que después de esta pandemia tenemos que llegar a lugares donde nunca hemos llegado. ¿Cómo? No sé. O sea, es una pregunta bastante difícil para contestar ahora. Y yo quiero sumar algo a lo que dice Jaime allí, que sí, es decir, si hay unos intentos importantísimos, ¿no? Uno ve el ejercicio que está, de hecho, haciendo detonante, ¿no? Felipe Jaramillo, que mencionábamos hace un rato, que son esos ejercicios en búsqueda de llevar y de poder hacer visible regiones, ¿no? Pero qué bonito podría ser que eventualmente esas movidas empiecen a pasar en esas regiones olvidadas y que de verdad la industria se una, ¿no? En pro un poco de esto y sí coincido, hay mucha gente que incluso los gobiernos, las entidades se olvidan, ¿no? Y creo que todos los municipios, alcaldías, departamentos tienden de una u otra forma a tener capital para poder invertir en lo local y desafortunadamente esto muchas veces no pasa y lo cultural termina siendo la feria, ¿no? Con una tomata y una parranda en donde eso es la cultura que pretendemos llevar, en donde los recursos se terminan yendo es a eso, ¿no? Entonces sí, definitivamente la política pública tiene que cambiar un poco y esperemos, ¿no? Esto es un sueño, pero creo que ahí estamos empujando y eventualmente pasará, ¿no? Y yo creo que se están dando pasos importantes a que eso se dé, pero sí, yo creo que la invitación también es a que no podemos olvidar que el país es un país bastante grande y donde cada rincón tiene unas grandes posibilidades, ¿no, Paola? Sí, Entonces, total. sí, digamos, yo quisiera sumar ahí un poco, ¿no? Y un poco, bien atado, recogiendo lo que dice Tevi, es un poco separar lo que es cultura y lo que es entretenimiento. Ujú. No todo el entretenimiento es cultura y no siempre toda la cultura es entretenimiento. Entonces, por un lado, digamos, sí potenciar mucho, yo creo que hace falta como que potenciar mucho en las regiones como el tejido cultural local. Digamos que siempre pasa, y he hablado con gente de las regiones y molesta mucho, no, es que vienen de Bogotá a cero, si hay unos recursos para hacer algo, entonces viene gente de Bogotá y lo ejecuta o tal. Entonces yo creo que sí hay como que fomentar mucho más que el tejido cultural pues, tenga público, sea rentable, sea autosostenible, no dependa siempre del Estado, porque pues el gobierno cambia cada 4 años y todo lo que se haga, por alguna razón, todo lo que se ha venido construyendo en 4 años, viene el gobierno siguiente y lo tumba. Entonces yo creo que sí hay que fortalecer como más la no dependencia de todo, siempre del dinero público, no de las políticas, sino del dinero público, que los tejidos sociales sean como autónomos, autosuficientes y que se fomente como la cultura local o del consumo de la cultura local. Es me hace muy importante y no sé, yo sé, por ejemplo, que en un festival de agrupaciones que hay en Paipa, viene gente de Providencia a tocar. O sea, hay cosas que ya están pasando, como no tienen la gran visibilidad. Y digamos que los medios públicos han hecho, pues, yo creo que una gran labor en eso, ¿no? Como mostrando otras caras de la cultura local frente pues, a lo que se transmite en los medios masivos, que es como, pues, no sé, un amigo decía, ¿no? Es como equiparándolo a la comida sería como, pues, como comer McDonald's todos los días. Está bien, hay McDonald's, si quiera comer puede comer, pero pues también tiene que haber visibilidad para otras cosas porque la gente consume. Sí, en definitiva, yo creo que también es responsabilidad un poco, lo veo de esa manera, de nosotros como que estamos dentro de este medio, por ejemplo, lo que decía al inicio Teo, de poder ayudar esas iniciativas que le escriben de tal lado, de X parte, pues no con, con un recurso tangible, pero sí con algo intangible, con un recurso recurrente, con el conocimiento, con la formación. Yo creo que eso es bien importante que se pueda empezar a hacer dentro del medio en que estamos, porque creo que no se ve mucho. Digamos uno, como me dice Sebas, o me molesta de la chica cafetera en la capital, eh, digamos que por fortuna uno ha llegado a sitios donde está Sebastián o está Teo,
Yo creo que es más como de la competencia que hay interna, es más de abrirnos y poder trabajar como todos juntos. Lo veo yo como como en esa parte, no sé si soy muy soñadora, muy hippie, bueno, lo que sea, pero creo que eso ayudaría un montón como a todas esas partes de Colombia donde no hay ese acceso a esa formación, pensaría Sí, yo. no, igual es algo que tiene que pasar también como en muchos otros aspectos en el país y que se tiene que descentralizar. O sea, Ujú. no todo tiene que pasar en Bogotá, en Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla y el eje cafetero, sino tiene que ir mucho hacia las regiones y pues es un tema que también tiene que ver mucho pues como con la descentralización del país y como país, cómo nos relacionamos como pues con el mundo rural que está completamente olvidado. Y hay una cosa importantísima que tiene que empezar a cambiar, que yo creo que la hemos vivido en siempre se ha vivido, de hecho, pero yo creo que ha sido bien fuerte en esta época de pandemia cuando han habido intentos de hacer ciertas cosas y es ese regionalismo, ¿no? Yo creo que ese regionalismo que a veces no es tan sano, que sí, chévere que nos pongamos, ¿no? Y defendamos con tesón nuestra bandera y eso está bien, ese sentido de pertenencia por lo nuestro es importante, eso no puede cambiar, pero el regionalismo yo creo que también que en cierto sentido le ha hecho muchísimo daño a que ciertos procesos y ciertas iniciativas puedan moverse, ¿no? No quiero nombrar regiones particulares, pero de verdad que hay zonas en donde es muy difícil llegar. Yo he tenido una serie de iniciativas en las que estuve metido en donde nos tocó cancelar porque evidentemente hubo un freno y casi que un veto local para que ciertas cosas no pasaran y entonces te levantan unas paredes casi que imposibles de pasar simplemente porque es que estos rolos que van a venir aquí a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, eso Paula tiene que cambiar Sí. definitivamente porque eso sí le hace daño al crecimiento y a esa formación de tejido social del que habla Sebastián tan importante, ¿no? Porque Ujú. es muy difícil cuando tú estás tratando de tener ciertas o de llevar ciertas alternativas culturales o estás tratando de llevar cultura o estás tratando de llevar entretenimiento o estás tratando de llevar lo que sea, si eso se sigue viendo así. Yo creo que es decir, nosotros hemos girado por el mundo y hemos tenido la fortuna, y lo digo con orgullo, porque además nosotros tenemos una capacidad como colombianos impresionante que definitivamente, y lo hemos vivido permanentemente, donde pasamos, somos bien vistos y dejamos una huella, y donde definitivamente hemos logrado en cierta forma cambiar esa visión que tiene la gente cuando tú pasas, no sé, en una Ucrania o pasas por un Polonia, donde lo primero que piensan cuando tú dices que eres de Colombia es en Pablo Escobar, ¿no? Eso desafortunadamente sigue pasando, pero cuando ven que hay una movida, que hay un equipo profesional y demás, pues el chip inmediatamente cambia. Pero tú en Europa, si agarras una compañía española, metes esto en 12 camiones y te vas por toda Europa y llegas a un Suiza o llegas a una Alemania o llegas a Rusia o llegas al país que tú quieras, a ti no te miran mal simplemente porque el equipo y la producción no es local. Te abren las puertas, te atienden bien, se ponen la camiseta y dicen, vamos para adelante, que es que llegaron los invitados, están en nuestra casa y los vamos a atender bien, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que tenemos que empezar a construir y a cambiar, y eso parte de cada uno, ¿no? Nosotros seguimos hablando de este país a qué, y este man de Cali qué, y este man, ¿no? A veces con mucho humor, a veces con cariño y con respeto, pero eso se ha ido ahí clavando un poco, ¿no? En ese inconsciente, y eso definitivamente aflora en algún momento que no es debido y aflora desde las instituciones mismas. O sea, te lo digo, Paola, y es que he llegado a unos municipios del país donde definitivamente nos han puesto todas las trabas del mundo simplemente porque es un proyecto de Bogotá, ¿sabes? O porque es que, no, es que nosotros producimos aquí otra forma, es que aquí trabajamos con no sé quién, es que aquí, eso definitivamente tiene que cambiar para que seamos mucho más incluyentes, ¿no? Sí, total. Yo creo que es un aspecto como más de formación y de cambiar el chip. Y creo que la formación también tiene mucho que ver en todo este círculo y uno puede aprender mucho experiencialmente, pero creo que hay que tener unas bases de formación importante y esas bases de formación son las que hay que darles o brindársela a estos emprendedores o a estos nuevos emprendedores. Chicos, ya son las 7:15. Eh, llevamos 1 hora y cuarto hablando. Eh, Eso quiere decir que la charla está entretenidísima.
Y eso quiero hablar un poco del regionalismo. Entonces, Mientras, o sea, el regionalismo y todo eso es válido, pero pues finalmente vivimos en una economía de libre mercado donde tiene que haber competencia donde la competencia tiene que hacer, donde la libre y la leal competencia, ojo, libre y leal, ¿no? Competencia tiene que hacernos a todos mejores. En el momento en que la libre y leal competencia deja de serlo por regionalismo o por amiguismo o por lo que sea, pues ya estamos pues muy mal. ¿no? Y es importante, por ejemplo, yo hablo de feria, que a veces yo sabía que el montaje que se hacía no era el correcto para un artista que viene de talla internacional. Y sé, y es a veces que las entidades locales no conocen de producción o no conocen de gente que haga producción. Y uno llega y les dice, mire, este montaje no está acá, o sea, seamos claros, o sea, digamos la gente, y yo le presentaba propuestas, a veces la misma gente que no tiene ni idea de qué es producción ni cómo es una producción, ponen las trabas. Yo, mire, hay propuestas de Cali, Medellín y Bogotá, o sea, no es de regionalismo, sino que miren que aquí está para lo que están pidiendo. Y ahí la terquedad implica que gastamos más dinero pensando que estamos haciendo las cosas bien, cuando llega el artista, con eso no toco. ¿Por qué? Porque yo los dije 3 semanas, hermano. ¿Sí? Entonces, a veces el desconocimiento es importante en la medida que no se hacen las cosas bien. Y ese es que el desconocimiento es importante. El desconocimiento es muy preocupante. Y a veces, ya con gente ya más profesional y siendo como esa agremiación, uno puede hacer una llamada, necesito una colaboración en tal cosa. Y de lo que yo he hecho en 20 años, nunca he recibido un no de nadie que esté en Bogotá. A uno llama a un Olmer Neuta que una vez son un grita, que fue a ver a Testa, me lo vi, usted qué hace allá, venga, yo quiere colaborar, claro, le puso la 10 en plena tarima y fue el que nos ayudó porque era la primera vez que teníamos un artista internacional en Manizales de esa talla y él fue uno de los que conocía el proceso y Olmer estuvo en tarima y se fue a ver el espectáculo, lo vi, venga, suba hacia acá porque usted es una de las personas que sabe y así ha pasado con muchas cosas, o sea, el preguntar es muy importante esta vaina y poco a poco, o sea, poco a poco a los fracasos, cuando perdemos plata sabemos que las cosas pueden mejorar porque hago una llamada y nos podemos ayudar entre todos. Eso sí es verdad. Eso es un poco sumado también a lo que decía Sebas, de en quién nos vamos, en quién nos vamos, de quién nos vamos a rodear, o cómo, porque es el rodearse bien, también es importante en todos los procesos, ¿no? Entonces, yo particularmente, uno de mis principales búsquedas cuando estoy al frente de un proyecto es, a mí no me importa de dónde sea, a mí no me importa si es que es de Medellín, si es que te lo traes de Cartagena, si es que el escenógrafo tal está en el rincón de tal, tráetelo de allá, pero rodéate de los mejores. Y ese ejercicio también un poco, puedo decir que ha permitido que muchos festivales en Bogotá y grandes eventos en Bogotá le hayan abierto las puertas a muchas compañías y muchas compañías grandes, fuertes, duras, de eventos grandes, porque pues es indiscutible que en Bogotá es donde pasan las cosas grandes por las razones que todos sabemos, le hayan abierto las puertas a que otras compañías y compañías de fuera de Bogotá crezcan y se fortalezcan, y también todo ese conocimiento y ese roce internacional de producir artistas muy duros, pues en cierta forma terminen llevando toda esa experiencia a ejercicios locales, ¿no? Entonces, eso tiene que ser un trabajo de doble vía, es decir, no es solamente que en cosas grandes que pasan en Bogotá, venga, yo participo, pero el día que yo voy a ir a tu ciudad, entonces me pones todos los frenos y todas las trabas del mundo. Eso tiene que cambiar, Paola, eso es un poco lo que tiene que empezar a cambiar, y esto incluye a todo el mundo, porque es que la misma gente que de hecho en cierto sentido ve a Bogotá como un centro importante para crecimiento y fortalecimiento de su compañía, de su proyecto, de lo que quieras llamar, luego es el que primero te pone el freno cuando llegas allá. Y es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo porque de verdad lo llevo viviendo de una forma muy dolorosa, de gente muy cercana que yo digo, pero ¿qué estás haciendo, brother? O sea, de verdad, no, esto no es una competencia de a ver si es que soy el local o no soy el local, sino esto es parte del crecimiento y de lo que tenemos que hacer. Esto es en realidad una competencia, pero limpia, o sea, una Pero la competencia. sana, ¿no? El juego sano que es importante, lo que tú decías. Son el servicio y son otra cantidad de factores que no tienen nada que ver donde uno venga.
Entonces es muy Exactamente. complicado. Luego también hay otro tema, digamos, que pasó en una producción musical en el que trabajé, no voy a decir el nombre, pero siempre está de, no, vamos a traer el director de no sé dónde, o vamos a traer el no sé qué. Y pues en Colombia, por más de que haya mucho camino que recorrer, que lo hay, pues no hay que desconocer todo el camino que se ha recorrido. Y hay gente muy válida y muy buena, y a nivel de personal, a nivel de equipos puede que haya cosas que no hay en Colombia, como en muchos países no las hay, pero a nivel de personal, yo creo que no hay ninguna necesidad de traer productores o productores generales, técnicos o ingenieros de luces, de sonido, de video de fuera. No la hay. Y se hace. Y se hace. Y hay compañías que lo hacen. Al costo que sea, por las razones que desconozco. Y me gustaría saberlas, pero se hace. Entonces, digamos como que no solo es tanto como a nivel nacional, sí, o sea, no a nivel como regional dentro del país, sino a nivel como nacional. Hay empresas que traen gente de fuera cuando aquí hay gente perfectamente calificada. Y es que lo hemos vivido, ¿no? Y ahí para terminar, Paola, un poco con ese punto, y es lo hemos vivido, creemos poco en nosotros mismos, creemos poco en lo nuestro. Yo he sido de verdad, he vivido, por decirlo de otra forma, he vivido eso en mi época y por allí estos hace un par de décadas, donde pues llegaron los señores don gringos, ¿no? Y los llegaron los gringos y eso es última palabra, ¿no? Y entonces eso es lo que diga el gringo y a rajatabla era lo que tenía que pasar, porque también nos faltaba un poco de todo este roce y eso en Colombia ha cambiado, ¿no? Y yo creo que con Sebas, por ahí que hemos caminado el mundo y hemos llegado a sorprendernos en muchos lugares, en donde uno dice, no, pues es que si estás en X país, que no quiero decir nombres, en X país de Europa, eso no va a pasar. Y luego resulta que eso es pues peor ni que estuvieras en el trapecio amazónico, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué estamos en esto, en este país que no te lo imaginabas? Es decir, creemos poco en lo nuestro y hay que empezar a creer más en el talento nacional. Aquí hay gente muy dura en todo sentido. Yo insisto que si bien nos falta muchísimo, sobre todo en procesos, Paola, sobre todo nos falta es en procesos porque equipos tenemos, recursos tenemos, hay grandes compañías, no solo promotoras, sino proveedoras, hay mucho contenido cultural, es decir, tenemos el recurso, nos falta un poco afinar y pulir los procesos, yo creo que ahí es donde fallamos muchísimo. Pero somos muy buenos y la industria colombiana es un referente en la región, ¿no? Y es impresionante cómo uno va pasando por algunos lugares del planeta e inmediatamente llegas, la gente canta ese chip, simplemente porque se dan cuenta que estamos al nivel de una producción, lo hablo desde por lo menos lo que estamos haciendo de un proyecto como el de Maluma, donde tú pasas por unos lugares del planeta y la gente no se espera encontrar eso que encuentra cuando llega un equipo técnico como el equipo de Maluma y es talento colombiano, porque además es un artista que ha defendido a capa y espada el que su equipo de trabajo sea colombiano, porque me lo ha dicho y lo ha sostenido y dice, mi equipo tiene que ser colombiano, y un artista a ese nivel que bien podría hacerlo, como lo han hecho muchos, que apenas logran cierto nivel y ciertas ligas, lo primero que pensaban era, no, traigámonos al productor de no sé dónde, busquemos a fulano de tal, y todos los artistas, que no quiero dar nombres, han tenido ese mismo proceso. ¿Por qué? Porque no creen en lo nacional, ¿no? Y este proyecto ha sido maravilloso por eso, porque él ha defendido a capa y espada que su equipo de trabajo tiene que ser colombiano y lo pelea y no hay cómo echarlo para atrás cuando le mencionan ciertos nombres. Sí, nos apoyamos en ciertas cosas, sí, giramos con compañías internacionales, sí, tenemos proveedores de otros países, sí, todo sí, pero en cierta forma el músculo que mueve ese proyecto es netamente colombiano y eso es una cosa que hay que aplaudir. Entonces, eso tiene que seguir atomizándose y tiene que seguir utilizándose como referente porque hay buen talento, porque aquí hay gente muy dura, ingenieros de audio, de luces, de video, creativos, contenido cultural, aquí hay maravillosos actores, actrices, qué sé yo, o sea, si tú lo pones en un abanico de cosas, aquí lo que hay son cosas buenas y a veces miramos un poquito más para afuera y allí sí paguemos unos buenos dólares en ese man porque ese man es un duro, ¿no? Pero cuando tú vienes y pasas una propuesta, lo primero que te dicen es, pero eso está caro, ¿no? Y está caro, ¿por qué? Porque pues es que es del rolito, ¿no? Eso es del rolo y pues
pues eso está caro porque es de allá, ¿no? Porque es que ese país, ¿cómo me va a cobrar eso? Pero es que si viene un señor con una chapa rusa, a ese sí paguémosle duro, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, ¿no, Jaime? Sí, obviamente, o sea, yo tuve, creo que fue hace unos meses que Antonio Villamizar, creo que los jueves hacía un live con todo el equipo de producción de muchos artistas colombianos. O sea, y ahí veía uno que esos procesos donde los conocemos a ustedes, que han girado a nivel nacional y mundial, sentarse uno a escuchar, por ejemplo, Albornoz, que ha estado con Marc Anthony, escuchar a mucha gente que ha estado, que son colombianos, nos da mucho valor y les da mucho valor a esos pequeños empresarios que a veces piensan que no lo van a lograr, ¿cierto? Es importante tener en cuenta todos esos procesos porque no es inalcanzable conocer las experiencias que ustedes han tenido. Uno ver, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de hablar mucho con Mike Cerda, o sea, todo lo que ha hecho, cómo empezó, lo conocí cuando trabajaba en Divagash y ahora está en ese proceso que uno dice, y es igual a como lo conocí antes. Sí, entonces es igual, o sea, yo los veo a ustedes y yo con Sebastián, entonces hemos tomado cerveza en Manizales riéndonos de la vida, con Teo igual, ver todo ese equipo de producción que se ha trabajado en grandes eventos y ver lo que fuimos o lo que yo hice parte por allá en el 2006 con Roger Waters en ese proceso y volver a ver ese equipo en el 2000, ¿cuándo fue que vino Roger Waters? Hace 2 años. Sí, Y ver que la producción era 100% colombiana, obviamente con producción internacional de la agrupación, del artista, pero que nosotros podemos perfectamente hacer. Y esas experiencias son lo que le va a ayudar a la gente a salir adelante con todos esos procesos de producción, de esos procesos de salirse de esa zona de confort que les decía ahorita y poder tener todo eso. O sea, me parece espectacular esos espacios donde vamos a llegar en algún momento y vamos a conocer mucha gente que van a estar más y esa invitación también a la gente que hace parte de proyectos y que hace parte de producciones de equipos de trabajo, no importa el nombre, si es un empresario, si es una entidad del distrito, del gobierno, de lo que sea. Hola, grandísimo. No tener nunca miedo, ¿no? Mira que lo decía hace un rato, de cómo enfrentaban antes los productores vieja guardia, cómo se enfrentaban antes a una producción internacional donde había mucho temor, porque pues era eso un poco la última palabra, y es que si lo dice el artista, eso es. Hoy en día creo que tenemos la capacidad de, con criterio, enfrentar artistas, enfrentar producciones de artistas de alto nivel. Y ahorita que mencionas el show de Roger, yo tuve esa vivencia. Fue una preproducción de 8 meses en donde todo giraba en torno a una estructura que ellos querían de una forma y que yo les proponía hacerlo de una forma en la que a nosotros nos iba a funcionar y les garantizábamos lo que ellos necesitaban. Y fueron discusiones muy acaloradas, donde era este indiecito de la selva, como me va a venir a decir a mi productor de Mr. Roger Waters, ¿cómo me va a decir a mí cómo hacer la estructura? Y fueron unas discusiones muy complicadas, terminamos muy amigos y luego hubo un acople de trabajo entre la producción internacional y la producción local, en donde ellos llegaron y entendieron por qué eran los argumentos y entendieron por qué proponíamos lo que estábamos proponiendo. Eso antes, Paola, no pasaba. Eso antes era, pues que hagámoslo mal aunque salga mal, porque pues es que lo están diciendo ellos y esos manes son los que saben. Eso ha cambiado. Y eso lo tenemos que seguir cultivando, y eso lo tenemos que seguir mejorando, porque sí tenemos los argumentos, sí tenemos el conocimiento, sí tenemos el bagaje hoy en día, en muchos sentidos, de pararnos al frente de cualquier producción con argumentos, obviamente, con una capacidad y demostrando que las cosas se demuestran trabajando, ¿sabes? Es decir, y es un poco lo que yo hablaba de cómo pules los procesos y cómo en el momento que tú redactas y contestas un mail puedes estar generando muchísima tranquilidad en la producción de un artista, sin que te hayan visto en un mail. Lo hemos vivido todos, en cómo tú recibes ese mail y tú dices, uy, esto va a estar horrible, o tú dices, qué tranquilidad. Cuando tú recibes un paquete de producción local y tú dices, ah, qué maravilla, o sea, me entendieron todo, leyeron el rider, ¿no? Y entonces tú dices, allí te genera a ti una tranquilidad maravillosa, y eso es un poco porque estás demostrando que tienes un proceso, y a ti como artista, como productor del que está viniendo, pues inmediatamente te genera tranquilidad, ¿no? Entonces todo ese proceso es el que tenemos que seguir cosechando, alimentando, puliendo y planchando para que pues siga la industria creciendo. Digamos que no es otra la búsqueda, y que de verdad
pensemos en que lo nacional, que lo local es tan válido como lo internacional y que tenemos grandes capacidades, pero tenemos que seguir empujando todo eso que también hablaba Sebas, de conocimiento, de la academia, de todo esto que es muy importante, pero sobre todo seguir creando procesos, que los procesos, como bien decía Jaime, son la única forma de que las cosas salgan bien, ¿no? El evento sale bien y los proyectos resultan bien cuando tienen una buena preproducción, y esto es básicamente basado en procesos claros y bien construidos, ¿no? Sí, súper importante eso, esos apuntes. Ustedes tres chicos, tenemos unas preguntas en el chat, o bueno, una pregunta de Manuel Alejandro González Cuevas, creo que todos lo conocen. ¿Creen que se deben descentralizar los procesos de producción y crear un solo proceso nacional para eventos? Creo que ya hablamos un poco del tema, pero... Sí, pero yo diría que no, yo creo que, mira, esto tiene que ir un poco ligado voy a decir un término horrible, cada quien que mate las pulgas como quiera, pero lo que sí es importante es que tengas tu proceso, es decir, que sea el tuyo, no tienes cómo unificar porque además es muy difícil, cada actividad, cada proyecto tiene sus particularidades y sus propias necesidades, entonces unificar sería muy complicado hablando por lo menos en términos de producción, que es en lo que yo sé hacer, ¿no? Lo que sí es importante es que tu propio proceso sea claro, sea bien construido, que tenga unos fundamentos claros y que tengas muy bien direccionado ese norte del que habla Sebas, ¿no? Hacia dónde vas a llevarlo y cómo lo vas a llevar. Ese camino es importante, pero sobre todo aprender a rodearse bien, ¿no? Los procesos son importantes cuando tú te rodeas de la gente correcta. A mí particularmente me gusta rodearme bien, ¿sí? Gente más dura, ¿cuál es el de sonido más duro? Venga para acá que yo lo quiero. A mí no me da miedo, digamos, rodearme de gente buena porque yo no me las sé todas. Entonces, cuando te rodeas de gente buena, tú eres un buen productor y eres un buen líder de proyecto cuando estás bien rodeado. Eso es Total, fundamental y eso es parte también de construir procesos, ¿no? total. Digamos, yo creo que ahí hay algo súper importante y es algo que está como en deuda la industria y es generar como normativas propias de la industria. Eh, no siempre es eso, no siempre todo, o sea, no siempre el zapato le va a calzar igual a todo el mundo. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a certificarse en ISO 9001. Yo hablando con un amigo consultor me decía, el ISO 9001 es un horror. Y dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que eso es una estandarización para todo tipo de empresas en todo tipo de rubros. Eso no le va a generar ningún beneficio si usted lo quiere hacer. Pero digamos, sí hay, dentro de esta industria, sí tiene que haber unas estandarizaciones de manejo de corriente eléctrica, de manejo de izaje de elementos. Tiene que haber una estandarización y una normativa que no hay. Hay leyes y hay código, o sea, ley de seguridad social, la ley de seguridad en el trabajo, esa existe, la ley de seguridad en la altura existe, pero no hay normativas propias de la industria donde la industria se reúne y diga, venga, esto para que todo funcione, lo vamos a hacer de esta forma en cualquier parte del país o lo vamos a recomendar de cierta forma. El hecho en que pase algo, digan, ¿usted sigue la recomendación? No. Ah, bueno. ¿No? Digamos como que eso es... Esa parte, yo quiero sumar a lo que dice Sebas un poco, porque además se me escapaba allí en lo que quería decir, y es sí, definitivamente tú el proceso no lo puedes estandarizar, no, pero hay una serie de cosas que sí deben empezar a pasar, y es, por ejemplo, el tema estructural. Solamente quiero dar ese ejemplo, el tema estructural. Es una cosa que igual como hoy en día todos son expertos en streaming, todos son expertos en estructuras. Todo el mundo sabe, ¿no? Porque eso es una cosa visual, ¿no? Entonces, si la estructura a tu ojo se ve bien, pues eso es porque funciona. Yo he visto, me han mandado unas fotos, ahorita me están mandando un amigo, diciéndome, mírame este horror. Y uno dice, pero ¿por qué estamos cayendo en eso? ¿No? Pero es justamente por lo que dice Sebas, ¿no? No hay una normativa clara frente a cosas, ¿no? Hay gente que hoy en día, para hablarlo claramente, un trabajador de alturas, un rigger, muchos los conozco, falsifican sus certificados de alturas, los compran incluso, compran certificados
certificados de alturas y hay compañías que compran certificados de alturas para su equipo de trabajo, pero luego vienes a ver una cosa mucho más delicada y es que las certificaciones en alturas están completamente generalizadas. Es decir, te dan un certificado de altura para subirte en una butaca, para subirte a un andamio, para construir un pozo petrolero o para ir a instalar un foco en Codensa. ¿Sí me entiendes? Y eso tiene que cambiar porque no hay una estandarización de la industria y no hay una normativa clara en torno a la industria cultural, a la industria del entretenimiento sobre todo. Y ese tema estructural es, por ejemplo, una de las cosas impresionantes donde de verdad esperemos que no, pero de verdad hemos tenido muchísima suerte, ¿no? Esperemos no pasen cosas aburridas, pero hemos tenido muchísima suerte. Y luego tú pones la lupa en una serie de situaciones como la eléctrica, que bien decía Sebas, pues es Y que ya eres el malo. Sí, exacto, ¿no? Y así en una cantidad de cosas, en términos escenográficos, en términos ignífugos, por ejemplo, no existe, no lo miran, en términos de RF, por ejemplo, no funciona, cosas que son tan poco tangibles como el RF, no existe una normativa clara frente a eso y siempre es una aventura, ¿no? Es una aventura, construir una estructura temporal como son los escenarios para conciertos, es una aventura en Colombia, es una aventura porque de verdad no hay una normativa clara, Paola. Y es igual, o sea, yo recuerdo cuando creo que tu hermana Chucky, María Ángela Rubín hicieron un documento como intentando estandarizar como los procesos de producción. Y es muy interesante tener ese cuadernillo porque no sé si somos muy perezosos al escribir, pero caemos en lo mismo. O sea, hago un evento el año pasado y lo hago este año y vuelvo a hacer mal el scaffold, vuelvo a montar mal la tarima, vuelvo a montar mal muchas cosas porque no hay registro de lo que se hace. No hay como un estado del arte donde miremos, mire, esto se hizo así, se hizo mal, corrijamos. Y es algo que es muy importante. O sea, descentralizar los eventos, creo que los juegos de producción hay que estandarizar muchos, eso sí lo tenemos claro, muchos. Hay otras cosas que lo que dice Sebas es verdad, o sea, hay zapatos que sí definitivamente no van a caber a todo el mundo, pero que son necesarios mirarlos, a ver cómo podemos aprender y vuelve y juega, o sea, no las sabemos todas, tenemos que mirar por dónde va y si hay gente talentosa en que hace las cosas bien, pues llamémosla. Y ahí podemos empezar a estandarizar procesos, porque recuerdo mucho que muchas bandas, si la hablas, por ejemplo, el eje cafetero, o de, o sea, a veces no lo sabemos, y creo que un diseño que, si no me equivoco, lo hizo Alexander Farico del Stage Plot, De las eso fue una vaina que se estandarizó Sí, y funciona bastante. por eso, por ejemplo, es buenísimo, y si alguno de los hermanos nos está viendo, pues les mando un saludo, pero eso fue muy importante. Me acuerdo del 2008, yo estaba trabajando en la Expo de Zaragoza y en un rider de Chucky Town, y la producción lo cogió como ejemplo de cómo se tenía que hacer un rider, porque era una cosa absolutamente clara, donde no dejaba nada a la interpretación, y fue un proceso bastante valioso, que yo no sé, yo no entiendo por qué no lo han hecho una aplicación o por qué no lo venden o algo, pero es algo que yo sí los conocía porque yo pues, antes de irme de Colombia no había trabajado como técnico, digamos como que llegó y marcó una gran diferencia, pero yo creo que sí, la idea es como, no sé si la pregunta de Manuel iba hacia allá, pero sí tiene que haber unos estándares con ciertas cosas que no son opinables. Las estructuras, no es opinable, no es que no, es que yo opino que esto es, no. La electricidad no es opinable. Tuvimos un caso muy cercano y lo digo abiertamente, Cine Colombia con una estructura que construyó en Unicentro. Y yo entré en una controversia, me llamaron porque puse unos tweets y demás, pero lo hice, mi ánimo no era cuestionar, no era criticar, yo soy un ser humano alejado de eso, a mí no me gusta criticar, a mí me gusta aportar, y de verdad mi búsqueda era con mucha angustia porque además vimos las fotos con Sebas y dijimos, estamos hablando de Unicentro, estamos hablando de Cine Colombia. ¿Cómo es posible que hayan construido esa estructura como la construyeron cuando la construyeron? Y es justamente por eso, por esa falta de normativa y una normativa clara en torno a procesos que no son básicos, pero es rodearse de la gente correcta. Y fíjate, Paola, que a mí la gente de Cine Colombia Unicentro me llamó en una conferencia que empezó
empezó muy acalorada y terminó muy amigable, donde yo les dije mi punto de vista de por qué. Y estaba hablando con don ingeniero, con don arquitecto. Yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, yo no tengo ningún título pegado a mi pared, lo único que yo tengo es experiencia, ¿sabes? Y en esos menesteres muchísima además. Y les decía, es que falta esto, falta esto, falta esto, falta esto, y les hice un listado de las cosas que yo a mi criterio opinaba debían corregir, y fíjate tú, Paola, que lo hicieron, y los aplaudo por eso, pero eso no puede pasar. Eso no puede pasar en ningún nivel, ni en ese nivel ni en ninguno, porque hemos visto cosas que uno dice, pero ¿cómo las sacaron adelante? Entonces ahí hay un trabajo importantísimo por hacer como industria, Y ¿no? digamos que antes de hacer pues como de una estandarización de producción, por lo menos, digamos, para resumir y a la gente que está viendo, como que la producción se trata de hacer converger muchos oficios, muchas situaciones, muchas disciplinas, casi siempre con muy poco tiempo y con mucha presión. Entonces, básicamente, entre menos uno tenga que pensar, digamos, y entre las cosas estén más estandarizadas y entre las cosas se hagan de cierta forma, pues va a ser más fácil. Si yo, tan sencillo como en el lenguaje, si yo un trus aquí en Bogotá le digo trus, pero no sé, en Abejorral en Antioquia le dicen de otra forma, pues ya tenemos un problema. Entonces, de cosas tan fáciles como estandarizar el lenguaje, cómo le decimos a las cosas, cómo le llamamos a los instrumentos técnicos, por ahí podemos empezar. Que es una de las cosas que uno encuentra importantísimo, en donde nosotros debemos empezar a trabajar, como decía, empezar a pulir, y es esos procesos, por ejemplo, tan sencillos como cuando llegas a un venue en Estados Unidos, incluso en México, que nos llevan mucha más ventaja en eso, o en Europa, y es donde tú no tienes que decir nada, es decir, simplemente cuando tú parqueas tu camión, ya está claro el proceso, que tú lo lideras, eso es otra historia, tú lideras el proceso y tú dices cómo funciona, pero stage left es stage left aquí, en Medellín, en Manizales, o en Ucrania, o en Madrid, donde sea. En muchos lugares esto aún nos cuesta trabajo y uno sigue enfrentando incluso terminologías que pueden ser muy anglo y todo lo que tú quieras, pero es como funciona, ¿no? Porque seguimos a veces mucho en esa posición de cuestionamiento en vez de adaptarnos un poco a cómo funciona la industria mundial, y eso sería muy bacano porque nos va a dar un empujón y un crecimiento durísimo. Entonces, esos estándares son los que han permitido que tú, cuando llegas y haces una gira en Estados Unidos, para dar un ejemplo muy cercano, los procesos te permiten hacer un loading o un montaje en un término de 5 horas y salir en hora y media, con 12 camiones, por ejemplo, ¿no? Donde hay un proceso súper efectivo porque el apoyo local, el stagehand hace su trabajo y sabe lo que tiene que hacer, y no tienes ni siquiera que hablar el idioma para poder que esa persona que te está colaborando entienda qué es lo que tiene que hacer, y es básicamente porque hay un proceso claro que se ha venido copiando y que el ejercicio se ha vuelto muy práctico, y entonces tú entras en ese loop y en ese ejercicio y las cosas avanzan súper fácil, que no siempre es tan fácil, obviamente cada sitio puede llegar a tener unas complejidades, pero es justamente porque hay unos procesos claros, ¿no? Bien importante. Bien importante lo de estandarizar y hacer los procesos, más que ustedes tienen como más experiencia que yo en el tema. Digamos que yo todavía soy un poco puberta en la producción de eventos en Colombia, pero ahí vamos. Pero todo esto que acaban de decir es supremamente valioso para la gente que nos está viendo y para la gente que lo va a ver, porque va a quedar la grabación en el fanpage de Cluster Lab. ¿Qué ibas a decir, Jaime? Perdón. No, esos procesos de estandarización, o sea, yo me acuerdo una vez que fui a saludar a Teo al estadio Palo Grande, que está acá, voy a ir a saludarlo, y creo que estaba saliendo el stage, todo el equipo de trabajo, el team de Carlos Vives, iba a entrar el team de Maluma a trabajar, y me dijo, dame 10 minutos, hago una cosa que tengo que hacer. Y me quedé viendo y era midiendo la tarima, la sobretarima. Y le dijo a un pelado, mira, es que necesito que sea 5 centímetros más corrido a la derecha o más arriba, no recuerdo por qué. Y yo pensé, este man molesta mucho, ¿cierto? Pues por 5 centímetros, pues. Y después le pregunté, si no 5 centímetros, y me dio la explicación y el detalle puede salvar vidas. O sea, es que son 5 centímetros porque las bailarinas que dirijo o que están acá han ensayado con esta misma tarima 9 meses. 5 centímetros en un salto, se puede quebrar lo que no tiene.
Y yo quedé pensando, oiga, sí, es verdad, o sea, por el mínimo fallo de la producción, se va todo el carajo. O sea, yo veía los tweets de Teo, de Cine Colombia, y yo decía, es verdad, o sea, y creo que lo cambiaron, y si no lo hubieran cambiado, ¿qué hubiera pasado ahora? El post se hubiera caído encima de alguien, se hizo una acción correctiva, y eso es lo que hablamos de estandarizar. Y es importante en cualquier proceso. Exacto, no hay que esperar a que pase algo. Yo me acuerdo cuando viví en España, pasó un tema gravísimo de una aglomeración en el Madrid Arena, en una fiesta de Halloween con un DJ ahí, el que tira pasteles y se monta en un barco, no me acuerdo cómo se llama. Y Aoki. Aoki. Steve Aoki, y murieron 8 personas por aplastamiento. Y a partir de ahí con los aforos se pusieron pesadísimos, pero no hay que esperar a que pase. Aquí pasó en un venue donde se hacía prácticamente todo, no voy a decir nombres, que vendía un aforo de 5.000 personas y en un momento la alcaldía se puso las pilas y dijo, no señores, ustedes aquí pueden tener 1.750. Y se llegaron a hacer eventos ahí con 5.000 personas, que donde llega a pasar algo, hasta ahí llegó el cuento. Y a todos les pasan cosas, ¿no? Porque, mira, y ahora mencionas eso, iba pensando en cosas estructurales. Fíjate, Radiohead, un artista, es decir, de hecho se le han caído a Madonna, a Britney Spears, a Radiohead, donde hubo muertos, ¿no? Y eran los señores Radiohead. Y tuve la posibilidad de producir Radiohead hace unos años en Colombia, donde lo primero que tú revises es el acuerdo con respecto a temas estructurales y mira, el 90% de mis conversaciones de producción con el artista fueron básicamente en torno a temas estructurales donde no ceden una coma, no ceden, son radicales, pero es un poco por esto, ¿no? Porque es que de repente tú cedes y en el caso de quienes lideran proyectos o de quienes producen, a veces cuesta, es decir, producir desafortunadamente en Colombia ha tomado un viro muy desafortunado y es que la gente cree que producir conciertos es coordinar proveedores. Eso no es producir, ¿no? Producir es de verdad llevar unos procesos con criterio y tener un panorama claro en todos los sentidos que involucran, desde que la gente llega al parqueadero, ¿no? Que involucran la gente, que involucran proveedores, que involucran los baños, que involucran la comida, los servicios, en fin, es una serie de cosas que lo involucran todo. Y entonces, a veces eso se salta. Y esta gente cuando llega y pone la lupa en cosas tan específicas, pues digamos que tiene una razón. No podemos esperar a que eso pase, no podemos esperar a que esas cosas pasen y de verdad que allí es donde debemos tomar un poco de conciencia frente a las cosas, ¿no? Volviendo al ejemplo de esa estructura en Unicentro, pues sí, ¿qué hubiera pasado? Seguramente nada, porque es que muchas cosas se hacen así y nunca pasa nada, pero ¿qué pasa cuando pasa? ¿No? Entonces ahí vienen los descargos y me dijo y no me dijo, y aquí somos muy olímpicos y es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Entonces hay que aprender a tomar posición y uno cuando lidera o produce, pues tiene que tener la capacidad de decir, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Pero con criterio, no por joder. Esa sensación de la que hablaba Jaime, la entiendo porque la he vivido muchas veces. A veces los requerimientos y hemos tenido la posibilidad de estar en las dos caras de la moneda, hablando particularmente de shows en vivo, de artistas, y es estar del lado de la producción, no estar del lado del artista. Entonces son dos mundos súper diferentes que en un momento se fusionan, pero que funcionan de diferentes formas y donde sus cabezas o productores están tratando de proteger diferentes intereses, hablando de intereses para que las cosas salgan bien. Es decir, los ejercicios de trabajo en torno a un evento y producir un evento están encaminados a que las cosas salgan bien, ¿no? Muchas veces se tiende, y somos muy expertos, en Colombia somos expertos en eso, en pasarnos por la galleta del rider, ¿no? Nosotros recibimos un rider y antiguamente lo primero que te decía el empresario, y no quiero entrar en detalles de nombres, lo primero que te decían era, hágales un contra-rider bien bajito, ¿no? O sea, eso tiene que cambiar, ¿no? Y ese bien bajito es buscando ahorrar dinero, ¿no? Y ese bien bajito es, exacto, exacto. Entonces ahí tiene que cambiar
desde ahí tenemos que empezar también a cambiar, ¿no? En que sí hay una serie de cosas que son necesarias cumplirlas porque tienen una razón, ¿no? Entonces uno, si tienes algún argumento diferente o alguna cosa que de repente podría llegar a mejorar esa experiencia y tú le puedes decir a ese señor artista, mira, es que este venue funciona diferente y aquí tenemos que hacerlo así por esta razón, pues todo bien, hagámoslo, transmitamos esa información, pero tenemos que ser mucho más disciplinados en ese sentido y en algún punto un productor tiene que tomar posición y decir, eso no lo acepto. Digamos que yo soy un productor particularmente que no trabajo para darle gusto al promotor. No, no hago eso. Y a mí mucha gente que trabaja conmigo y que me contrata, yo lo primero que le digo es, tenga en cuenta que yo no le voy a hacer caso. Es decir, yo hago un ejercicio y tengo un proceso en el cual levanto un presupuesto y le entrego unos números y le entrego unas cotizaciones y esto funciona así, ¿no? Pero yo no hago caso en qué sentido, en que si las cosas no se hacen como se tienen que hacer, yo no voy a ceder. Y desafortunadamente aquí, en muchas formas y en diferentes puntos, pues no pasa nada. Simplemente los productores se dedican a hacer caso, o líderes de proyectos se dedican a hacer caso por cubrir intereses y eso también hace mucho daño a la industria, ¿no? Eso le hace mucho daño a la industria porque no importa que se haga mal, pues hagámoslo, a ver cómo goleamos. Siempre hay como una posición de ventajismo, no sé si esa palabra existe, pero sí como que tratemos de hacer el gol, ¿no? Tratemos de hacer, siempre estamos buscando hacer el gol y hacer más pilos y más vivos que el otro que está viniendo, y ese es gringo, y eso para el gringo no es solamente por el pasaporte, sino porque está como atolondrado, ¿no? Entonces, pues, saquémosle partido a eso. Eso hay que cambiarla, los procesos se tienen que respetar y la posición de un líder y de un productor y de cada persona desde su oficio y desde su labor, pues tiene que tener claro que las cosas que pide, que necesita, se tienen que respetar y ahí es donde también nos falta muchísimo en pulir esos procesos de los Y que venimos hablando, ¿no? digamos como que también tiene que haber un proceso y eso depende pues, de muchos de nosotros, es de el hecho de producir también. Ahí tocó varios temas interesantes. Este es, el escenario es un 10% de todo el evento. Detrás de eso hay una cantidad de cosas, de dónde sale la plata, cómo sale la plata, cómo pido autorización por una plata. Jaime y Paola que han trabajado en el Grita y han, pues que el dinero, una parte viene del sector público, pues son unos procesos supremamente complicados para que desembolsen el dinero y para hacer un seguimiento. Entonces hay una cantidad de cosas administrativas y tal, como que lo glamuroso pues es el escenario y los aparaticos y las luces y los cables, pero detrás hay muchas cosas más. Y digamos como que también hay un tema con los promotores, o por lo menos que a mí me ha pasado, y hay un tema, hay que optimizar los costos. Está clarísimo. Pues porque si esto es un negocio y tiene que dar plata, pero optimizar costos no equivale a cortar a lo loco porque sí. ¿No? Que es esto que me salga lo más barato y ya. O dígale al proveedor que ese rider me lo haga por tanto y si no, pues suerte. ¿No? Que eso es un poco la mentalidad que hay que cambiar, que las cosas tienen un costo y que entre las empresas de alquiler, pues puedan cobrar bien, también significa que van a poder pagar bien a sus empleados y que vamos a tener un personal dispuesto para trabajar. Y hay muchas cosas que tienen que cambiar dentro de todo el proceso para que las cosas funcionen bien. Para que ese camino que falta por recorrer, pues empecemos a recorrerlo sin desconocer, o sea, no hay que desconocer que hemos recorrido ya un camino. El mejor ejemplo es, no sé si en la pandemia vieron en la cuarentena en el concierto de Metallica, que todo estuvo ahí. Evidentemente, hay un camino recorrido ya, pero no significa por eso que falta un camino por recorrer. Y el hecho de que falte un camino por recorrer tampoco significa que aquí no haya pasado nada. Entonces, digamos como que esa es un poco mi conclusión, como para ir cerrando. Sí, y allí lo que dices es optimización de recursos, es que también uno tiene que pensar en esa otra cara, ¿no? Optimizar recursos también optimizar el dinero, pero a veces aquí hay un daño que se ha hecho en la industria y es cuando los intereses se vuelven personales, ¿no? Es decir, yo a veces uno ve y uno
ya he tenido la posibilidad de participar en muchos ejercicios en donde la gente cuida los intereses propios o está pensando en X proveedor simplemente porque hay un beneficio sesgado, ¿no? Y entonces pelean por eso, no importa que sea más caro y demás, no. El ejercicio tiene que ser completo, en cuidar los intereses de quien está haciendo la inversión, en hacer que los recursos se gasten bien y que el promotor de verdad pueda invertir y pagar las mejores opciones y las más económicas. Yo siempre soy un poco enemigo de estar en medio de una negociación, pero llego a un punto en donde la industria ya negocie. Pero ya logramos llegar al mejor punto y estamos en una balanza en donde aquí lo único que falta es esa negociación amigable, ¿no? Pero a veces también se mezcla una cantidad de cosas y la gente prefiere contratar una estructura que no necesariamente es la más barata, pero pues es la que le conviene, por la razón que sea, ¿no? Aunque no sea la estructura ideal. Y entonces ahí también tenemos un tema de conciencia que hay que cambiar también, ¿no? Y esto es un poco parte de todo eso que habla Sebas, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde creemos creo que tenemos la obligación de llevar la industria, porque sí, ese concierto de Metallica en el 99, hecho con las uñas, donde tocaba algunas aguas traerlas de fuera y el tapete y la no sé qué, y la barricada, no existía una barricada adecuada para hacer un concierto de esas dimensiones. Yo luego viendo ese concierto, y hay que decirlo, uno dice, ni siquiera sé cómo salió, y el que diga que es que ese concierto sonió maravilloso, miente, porque ese concierto el sonido fue pésimo, pero era lo que había, no había más, ¿no? Entonces, escuchaban los primeros 30 metros seguramente, y yo estuve ahí, y estuve viéndolo y lo disfruté y lo viví, y también lo viví allá trabajando, montando ese concierto que pues de verdad abrió las puertas a la industria como la conocemos hoy en día, pero tenemos que aprovechar todo eso que tenemos, ¿no? Y tenemos que aprovechar los recursos y que tenemos una gran capacidad operativa, técnica, logística y que hemos logrado crecer, pero que nos falta un camino larguísimo porque no hemos logrado lo que realmente merece la industria en Colombia, ¿no? Sí, yo creo que es un muy buen cierre, chicos. Muchas gracias por todo este tiempo que nos regalaron para los que nos están viendo y para la gente que luego va a ver el videíto y que les pueda aportar y dar luces para todos estos procesos culturales y digamos que eh, toda esta, todo este análisis de que se debe tener una normativa, de que se tienen que tener unos procesos y unos procedimientos para poder ejecutar un proyecto y no solamente un proyecto cultural, sino todo tipo de proyecto. Entonces, no sé, muchas gracias, muy amable. Un abrazo y un beso a todos. No sé qué quieran decir de cierre y acabamos este live. No, Agradecer. Cortico. Ahí sí los estás al tiempo. ok, no, dale, Jaime, dale. No, agradecer estos espacios para que la otra gente conozca cómo se puede encaminar a esos procesos de emprendimiento. Creo que hablar con este grupo de personas, los 4 que estamos acá, pues es revivir muchas historias que hemos tenido en producción y creo que si siguiéramos hablando, podríamos hablar hasta la hora que sea. Entonces agradecerle a Teo, a Sebas, a Pau, pues por esos espacios y esperamos que nos veamos pronto en un buen café, una buena cerveza después de esta pandemia. En un concierto. En un evento. Por favor. No, nada, yo sobre todo eso, pues muchas gracias por la invitación, por estos espacios, a la gente que nos está viendo. Eso es tener muy claro los objetivos, los medios, los recursos que tengo y cómo me los voy a gastar. Y qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo. Y lo que no tengo, pues cómo lo puedo conseguir. Básicamente esa es un poco mi conclusión y pues nada, saludos a todos. Gracias a ustedes, me encanta verlos de verdad. Gracias por el espacio, gracias por esta iniciativa, el poder uno hablar carreta aquí de la buena y que la gente escuche cosas. Yo creo que es importante sobre todo en este momento tan difícil. Yo creo que la industria de la que vivimos afronta en este momento uno de los momentos más complicados históricos, por lo menos de la era moderna, ¿no? Pandemias han habido muchas, pero creo que esta es una muy particular que nos está golpeando, que nos está afectando, que seguramente está enfrentando a muchos a la desaparición, y lo digo porque
conozco de muchos casos porque estamos haciendo ejercicios de rastreo en donde un gran porcentaje de la industria como la conocemos no va a salir adelante después de esta pandemia, de que muchos van a desaparecer, que muchas personas van a tener que emigrar a otros oficios y quedarse allí porque desafortunadamente no les va a dar sus pilares para mantenerse, y eso es desafortunado, ¿no? Yo creo que mi mensaje, Paola, Sebas, Jaime, para terminar es, y a toda la gente que nos está viendo, que de verdad les envío un abrazo y gracias por vernos aquí, todo este carretazo tan largo y divertido, pero necesario. Que la bondad, ¿no? La bondad, miremos a los que tenemos al lado, que hay mucha gente que lo necesita, que algunos tal vez tenemos esa ventaja porque la hemos construido, no porque nos la hayan regalado, de podernos mantener, pero que no podemos olvidar que hay gente que de verdad nos necesita y que la industria, pues desafortunadamente está pasando de verdad un momento muy, muy complicado, pero hay que estar positivo, que verdad, un gusto poder participar de estos espacios. Paola, me encanta conocerte y espero se repitan más adelante. Aquí siempre un servidor y con muchísimo cariño poder hablar en el momento que sea. No sé si tienes preguntas por allí de la gente, que nos olvidamos de la gente, y si quieres para que cerremos con eso y terminamos. No, nos están diciendo como que gracias por el espacio, un abrazo a todos, saludos a todos, muy buena charla. Gracias, mis canes, creo que son amigos. Digamos que sí. No, nada, yo creo que ya cerramos con esto, la primera charla que tenemos con OnLab del Cluster Lab, anclado con la Facultad de Artes y Humanidades, y es un proceso de la Facultad de Artes y Humanidades y de la Universidad de Caldas y la Fundación Institutos de Investigaciones de la Imagen, y pues agradecerles un montón, y cuando nos veamos les doy un cafecito bien rico y departimos, así sea personalmente, no en pantalla. Sí, ojalá que sí, seguro, seguro. Sigo insistiendo en que volveremos, tarde que temprano estaremos allí. Las tormentas pasan, definitivamente las tormentas pasan, sí. Hay que estar fuertes y ojalá, esperemos ese café. Chao, un abrazo. Chao, chao, Muchas chao. gracias, chao. Gracias. Chao, gracias, chao. Saludos. Chao.